Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el tema de úlceras arteriales y venosas. Ya. En primer lugar, daremos una breve introducción sobre las úlceras vasculares. Las úlceras vasculares van a ser una lesión elemental que se va a caracterizarse por la pérdida de sustancia cutánea, que va a estar producida por las alteraciones de la circulación, ya sea alteraciones arteriales por déficit de un aporte sanguíneo o alteraciones venosas por la disfunción del retorno venoso, que van a afectar principalmente a las extremidades inferiores, sobre todo al tercio distal de la pierna. Estas lesiones se van a denominar comúnmente como úlceras de pierna y suelen ser de evolución crónica, con un periodo de evolución de más de 6 semanas. Esta lesión va a ser muy dolorosa y va a dificultar la movilidad y va a alterar la imagen corporal del paciente y va a tener una prevalencia de alrededor de 3% en la población adulta. Este dolor, como ya lo dije, ¿no? Va a ser grave, va a ser continuo e incapacitante, por lo cual se le va a considerarse como un grave problema para la salud pública, ya que va a tener grandes repercusiones socioeconómicas y sanitarias. Algo muy importante a recordar de esas úlceras es que van a ser recidivantes en alrededor del 70%, ya que la mayoría de casos va a persistir la lesión que los va a originar una vez resueltos, ¿no? Ya, dentro de la clasificación de úlceras vamos a tener distintos tipos de úlceras, dentro de las cuales vamos a tener a las úlceras arteriales, a las úlceras venosas y a las úlceras neuropáticas. Las úlceras arteriales van a ser secundarias a un proceso de oclusión de una insuficiencia arterial periférica, que más adelante lo hablaremos, ¿no? Y van a representar del 10 al 25% del total de úlceras. Las úlceras venosas se van a manifestar en el contexto de una insuficiencia venosa crónica. Estas van a ser las úlceras más frecuentes, con alrededor del 60 al 80% de frecuencia. Y las úlceras neuropáticas. Estas úlceras se van a producirse van a ser causadas y van a estar determinadas por la evolución de una alteración sensorial, que va a ser común en el pie diabético. Algo a recordar, que supongo que lo hablará en la exposición de la noche, es que el pie diabético se puede presentar cualquiera de estas tres úlceras. Como se puede ver en la imagen, ¿no? Las úlceras venosas van a representar el 80% de todas las úlceras vasculares, las arteriales el 10% y las neuropáticas un 5%, y otras van a ser un 5%. Y ahora hablaremos sobre las úlceras arteriales. Estas úlceras arteriales van a estar originadas por la disminución de la perfusión sanguínea. Esto a consecuencia de un déficit crítico de la presión parcial de oxígeno en los tejidos de la extremidad que va a estar afectada. Esto sobre todo en las zonas más distales, como los dedos del pie, por lo cual también se les va a conocerse como úlceras isquémicas. Este cuadro va a estar producido secundario a una arteriopatía crónica, principalmente la enfermedad arterial periférica, que lo hablaremos después de esto, ¿no? Que va a ser un proceso oclusivo, progresivo, y la mayoría de las veces va a permanecer latente hasta que la luz arterial se va a ocluirse en un 70% de su diámetro. Estas úlceras van a estar localizadas preferentemente en los pies, sobre todo en los dedos, en el antepié, en los maleolos, en el talón y en el tercio distal de la pierna. Y también se puede presentar en la rodilla, acerca de su articulación, aunque no, esta presentación no va a ser tan frecuente. Ah, estas úlceras, estas úlceras no suelen curar, porque va a haber un insuficiente aporte sanguíneo como para tener una buena respuesta inflamatoria y así se pueda tener una buena cicatrización. Como lo puedo- ya. Dentro de la epidemiología vamos a tener que estas úlceras van a representar del 10 al 25%, como ya la mencioné, ¿no? Y va a ser más frecuente en pacientes con arteriopatías venosas, con arteriopatía periférica obliterante. Va a ser más frecuente en pacientes varones mayores de 50 años con una relación de 3:1 y en las mujeres también se va a presentar, pero a edades superiores de los 65 años. Aunque esto se viene modificando por el hábito tabáquico y se dice que a partir de los 60 años la relación de entre varones y mujeres se disminuye a un 1:1. Su incidencia también va a estar relacionada con la edad, con el tabaquismo, la hipertensión arterial y la obesidad. Y como se puede ver en el último cuadro, ¿no? La prevalencia en menores de 65 años va a ser de un 2% y la prevalencia en mayores de 65 años va a ser de 8 a 20%. En la clasificación de las úlceras arteriales vamos a tener a tres tipos: las hipertensivas, las arterioscleróticas y las angíticas. Las úlceras hipertensivas también se les va a conocerse como úlceras de Martorell y van a estar en el desarrollo de una hipertensión arterial de larga evolución. Estas suelen ser poco frecuentes y por lo general se presentan en la cara anteroexterna del tercio
inferior de la pierna. Estas úlceras son muy dolorosas, sobre todo cuando el paciente va a estar en decúbito, y se van a presentarse como un parche rojizo que se va a volver cianótico y va a tener la apariencia de una úlcera grisácea. Ya, como se puede ver en la imagen, estas úlceras van a ser superficiales, van a ser de pequeño tamaño en su mayoría, pero mientras va a evolucionar el cuadro de hipertensión arterial, tanto como el cuadro de la úlcera, estas se van a volver mucho más grandes y pueden llegar a comprometer todo el miembro y puede requerirse una amputación. Sus bordes van a ser irregulares e hiperémicos, como se puede apreciar acá en las dos imágenes. Van a tener un fondo necrótico y van a ser de difícil cicatrización. Y también pueden ser bilaterales. En segundo lugar, vamos a tener las úlceras arterioscleróticas. Estas úlceras se van a caracterizar por producir un dolor lacerante, agudo e insoportable. Y va a ser característico la ausencia de pulsos en el miembro afectado. Ya, en estas úlceras la extremidad va a presentarse una piel pálida, como se puede ver acá, ¿no? Va a ser delgada, brillante, va a ser seca, sin vellos y por lo general las uñas del miembro afectado van a ser uñas engrosadas. La úlcera va a ser plana, de tamaño variable, aunque por lo general son pequeñas. Va a tener bordes geográficos con placas y un fondo necrótico seco. La piel periulceral va a ser intacta, como se puede apreciar. Estas úlceras no van a sangrar y van a ser unilaterales. Y por último vamos a tener las úlceras angeitíticas, que también se les denomina, van a estar producidas por la tromboangeitis obliterante o por la enfermedad de Burger, o conocida como la enfermedad de Burger. Esto sobre todo se va a dar en varones fumadores. Y algo característico es que va a haber ausencia de pulsos distales, pero los pulsos popliteos van a estar conservados. Esta también va a ser una lesión muy dolorosa y se van a presentarse brotes sucesivos durante el transcurso de la vida. Estos brotes van a ser migratorios. Y en la mayoría de los casos de estas úlceras, la cirugía no va a estar indicada por esta misma característica, ¿no? De que va a ser migratoria. Estas úlceras también van a ser planas, van a ser de pequeño tamaño y de bordes irregulares y de fondo necrótico, como se puede apreciar en estas dos imágenes. Ya, en general, la descripción de una úlcera arterial, esta viene desarrollada en este cuadro, ¿no? Se van a localizar sobre todo en la zona plantar, en el borde externo del pie, en los espacios interdigitales, en el talón y en los dedos, aunque también se puede presentar en la cara lateral externa de la rodilla. Que no sepan que esto ya es un poco menos frecuente que las anteriores, ¿no? El tamaño y la forma de estas úlceras habitualmente van a ser pequeñas, redondeadas y suelen ser superficiales, y van a presentar una costra o una placa necrótica, como se puede ver en la imagen de acá, ¿no? En la del pie. Los bordes suelen ser lisos redondeados y con frecuencia hiperémicos. La piel perilesional, algo a destacar de estas, ¿no? Que va a ser pálida, brillante, sin presencia de vellos y va a ser delgada. El dolor va a ser un síntoma muy característico de estas lesiones y suele ser un dolor profundo, intenso, que va a ser invalidante y va a condicionar la calidad de vida de estos pacientes. Los pulsos van a estar ausentes, por lo cual hay que evaluar el pulso pedio, el pulso tibial posterior, pulso popliteo y pulso femoral. Y estos, dependiendo de dónde se encuentre la ausencia del pulso, se va a ubicar, ¿no? El nivel de obstrucción. El fondo de estas lesiones va a ser necrótico, grisáceo, pálido y va a apreciar presencia de escafelos, ¿no? Que va a ser esta coloración amarilla que se puede ver acá en la primera imagen. No va a haber exudado, a menos que la úlcera se infecte. Como ya lo mencioné, ¿no? La etiología puede ser isquémica, inflamatoria o ateroembólica. Y si es que se va a presentar la infección, va a ser muy importante, ya que al haber una disminución del flujo sanguíneo, la infección va a ser difícil de curar, por lo cual puede requerir de debridaciones. Y también algo a destacar en estas úlceras es que se debe medir el índice tobillo-brazo, el cual debe estar disminuido, excepto en los de pacientes diabéticos, en el que puede estar elevado. Y esta información, va a ser, ya. Estas lesiones también pueden presentar edema, sobre todo cuando el paciente ponga el miembro en posición de declive para disminuir el dolor. Ya. La etiología de estas úlceras, la causa más frecuente va a ser la arteriosclerosis ateromatosa o más conocida como arteriosclerosis obstructiva crónica, la cual va a producir la enfermedad arterial periférica, por lo cual consideramos que la enfermedad arterial periférica va a ser la principal causa de desarrollo de úlceras arteriales. Esta enfermedad arterial periférica se va a caracterizarse por el estrechamiento y endurecimiento arterial, lo cual va a llevarnos a una disminución del flujo sanguíneo. Y por lo general, la zona más afectada del cuerpo va a ser los miembros inferiores. Estas úlceras van a tener una prevalencia de 3 a 20% en la población mayor de 70 años
Y consideramos que la isquemia crítica va a ser la etapa final de la enfermedad arterial periférica, la cual va a tener una incidencia de 30 casos por cada 100.000 pacientes diagnosticados con enfermedad arterial periférica. Entre los factores de riesgo mayores vamos a tener al sexo masculino, a la raza negra, a pacientes mayores de 60 años, a pacientes fumadores, pacientes diabéticos, pacientes con hipertensión arterial y pacientes con dislipidemia. El sexo masculino es sobre todo, se tiene que considerar sobre todo en los pacientes jóvenes, ya que los pacientes jóvenes tienen mayor tendencia al consumo de tabaco, por lo cual el sexo masculino tiene una relación de 2 a 3 con 1 a las mujeres. Y como ya la he mencionado antes, ¿no? Mientras la edad va avanzando, se va a igualar a una relación de 1 a 1. En el caso de la raza negra, va a tener un doble de riesgo de desarrollar la enfermedad arterial periférica, esto a comparación con la raza blanca. Y en un estudio que se hizo, se encontró que los pacientes de raza negra tienen un riesgo de 7.8 de desarrollar enfermedad arterial periférica, esto a comparación de los pacientes de raza blanca que tienen solo un 4.4% de riesgo. La edad mayor a 60 años se va a considerar como el principal marcador de riesgo de la enfermedad arterial periférica, ya que a partir de esta edad el riesgo se va a incrementar exponencialmente. Y se dice que incluso a partir de los 70-75 años el riesgo de desarrollar la enfermedad arterial periférica va a llegar a un 70-80%. El tabaco va a ser el factor de riesgo más modificable más importante, ya que el 80% de los pacientes con enfermedad arterial periférica son fumadores. Y el que un paciente fume aumenta en 16 veces el riesgo de desarrollar la isquemia crítica, que va a ser el estadio terminal de la enfermedad arterial periférica. Y reducir el hábito tabáquico también disminuye exponencialmente el riesgo de desarrollar la enfermedad arterial periférica y también el riesgo de progresar hacia una isquemia crítica. En el caso de la diabetes, va a contribuir con la microangiopatía, ¿no? Que produce la misma diabetes. La hipertensión arterial va a aumentar en 2.5 hasta 4 veces el riesgo de padecer la enfermedad arterial periférica y la dislipidemia está relacionada con el aumento de la incidencia de la claudicación. Ya, dentro de la etiología, ¿no? La formación de una placa ateromatosa va a ser la principal fuente de obstrucción del flujo sanguíneo, ¿no? Que nos va a llevar a la producción de úlcera. Esta aterosclerosis se va a iniciar con la alteración del endotelio vascular, que va a estar causada por un flujo turbulento, por las fuerzas de estallamiento, ¿no? Esta alteración del endotelio va a permitir el ingreso del colesterol, sobre todo del LDL, ¿no? Hacia la pared interna del vaso, y este LDL se va a oxidarse. Al oxidarse va a producir una reacción inflamatoria, que va a resultar en la migración de los monocitos hacia el, a través del endotelio y se van a diferenciar en macrófagos, los cuales se van a encargar de comerse al LDL oxidado. Pero al no poder ser degradado este LDL oxidado, estos macrófagos se convierten en células espumosas y se van a acumularse, lo cual va a formar, ¿no? La placa de ateroma. Y como se va a seguir entrando más LDL, se va a seguir acumulándose más. Y a la vez el mismo LDL oxidado va a producir que la, la inflamación se autoperpetúe, lo cual va a contribuir a que el ateroma se vuelva más grande y obstruya más el vaso, ¿no? Y en las etapas finales, esto se va a producir el cierre de la luz del vaso considerablemente, hasta cuando llegue a la oclusión del vaso en un 70%, donde va a producir los síntomas de claudicación. Esto al esfuerzo y puede llegar incluso a una claudicación en reposo. Y el caso más complicado va a ser cuando se va a romper esta placa, la cual puede llegar a producir una trombosis, ¿no? Y como se menciona en la imagen, ¿no? Puede producir anginas, muerte coronaria, ACVs o la isquemia crítica, que voy a mencionar más después. Ya, dentro de la clasificación de la enfermedad periférica vamos a tener dos clasificaciones, la de Fontaine y la de Rutherford, pero estas dos se van a relacionarse. El estadio 1 de Fontaine va a ser un estadio asintomático, que se va a relacionarse con la categoría 0 de Rutherford, que también va a ser asintomático. El estadio 2A de Fontaine va a ser una claudicación intermitente mayor a 150 metros, que se va a relacionar con la categoría 1 de Rutherford, la cual menciona una claudicación leve. El estadio 2B de Fontaine va a ser una claudicación intermitente en menor a 150 metros, que va a estar relacionada con la categoría 2 de Rutherford, que va a ser una claudicación moderada. Pero cabe recordar que acá en la clasificación de Rutherford se va a considerar una categoría 3, que va a ser una claudicación grave.
En el estadio 3 de Fontaine va a haber un dolor isquémico en reposo, que va a estar relacionado con la categoría 4 de Rutherford, donde va a haber un dolor isquémico en reposo. Y el estadio 4 de Fontaine va a ser la ulceración o gangrena, relacionada con la categoría 5 de Rutherford, donde va a haber una menor pérdida de tejido. Y por último, una categoría 6 de Rutherford, donde va a haber una mayor pérdida de tejido. Ya, otras causas de las úlceras arteriales van a ser, por ejemplo, la isquemia aguda. La isquemia aguda va a ser una interrupción brusca del aporte sanguíneo a un territorio vascular. Esto ya sea por la obstrucción súbita del flujo sanguíneo arterial o por una obstrucción al retorno venoso. Esto va a estar producido principalmente por embolias arteriales o por trombosis arteriales agudas. Pero esto cabe destacar, ¿no?, que estos dos cuadros deben diferenciarse, ya que el tratamiento va a ser distinto en ambos casos. Y algo característico de la isquemia aguda va a ser la presentación de las síncopes, que va a ser el pain, el dolor, la palidez, los pulsos ausentes, parestesias y parálisis. Esta isquemia aguda se considera una emergencia médico-quirúrgica, ya que el riesgo de pérdida de la extremidad aumenta cuando mayor va a ser el tiempo de isquemia. En segundo lugar, vamos a tener la tromboangitis obliterante o ya la tromboangitis obliterante, ¿no? O también conocida como enfermedad de Buerger, que ya les había mencionado, que va a ser una arteritis oclusiva de hombres y mujeres, no, de hombres fumadores, que por lo general va a presentarse entre los 20 a 40 años. Esta va a afectar de igual manera a los miembros superiores e inferiores y afecta a las arterias de mediano y pequeño calibre. Esta enfermedad va a tener un gran componente inflamatorio y autoinmune. Va a ser muy dolorosa y va a producir isquemia distal con ulceración y necrosis. El pronóstico de esta enfermedad va a estar en relación directa al abandono del hábito tabáquico. Y en la mayoría de los casos no se va a poder revascularizar, y ya que las lesiones son muy extensas. En tercer lugar, vamos a tener el ateroembolismo. Este va a ser un desprendimiento o desplazamiento de la placa aterosclerótica o de un trombo en sentido distal al árbol arterial. Y se va a caracterizarse por la tríada de cianosis, lesiones puntiformes y presencia de pulsos distales. También se describe dentro del ateroembolismo a un síndrome del dedo azul, el cual se va a producirse cuando un trombo se va a establecerse en los vasos más distales de la extremidad. Otra causa de las úlceras arteriales va a ser el fenómeno síndrome de Raynaud, ¿no?, que va a ser un cuadro que va a estar precipitado por el frío o por estímulos emocionales, aunque también se puede presentar en algunas patologías reumáticas. Esta, este fenómeno de Raynaud nos va a dar tres fases: una fase isquémica, una fase cianótica y una fase hiperémica, como se puede ver acá, ¿no? Esta va a ser la primera imagen, corresponde a la fase isquémica, la segunda corresponde a la cianosis y la tercera al hiperémico. Y por último, las úlceras hipertensivas, o como ya le había mencionado, ¿no?, las úlceras de Martinelli. Estas van a tener a la hipertensión arterial como la patología de base, y lo que va a estar caracterizado por la elevación de la presión diastólica del miembro superior. Y en el miembro inferior va a haber hipertensión, hiperpulsabilidad y hiperosilometría. Ya, dentro de la sintomatología de las úlceras arteriales vamos a tener como principal sintomatología el dolor. Este dolor se puede distinguir en dos tipos, ¿no? Una claudicación intermitente y un dolor isquémico en reposo. La claudicación intermitente va a ser la molestia o la incapacidad relacionada con el ejercicio. Y el paciente va a describir un dolor tipo calambre. Y algo característico de la claudicación intermitente es que va a aliviar en el reposo. El nivel de la claudicación va a depender, ¿no?, del nivel y de la extensión de la obstrucción. Pero sobre todo se va a manifestarse en la pantorrilla. Los pacientes me refieren, ¿no?, que es más frecuente la pantorrilla. Y algo también característico es que al evaluarlo el dolor se va a reproducirse con la misma intensidad del ejercicio. En cuanto al dolor isquémico en reposo, este va a ser un dolor nocturno de gran intensidad, que va a afectar de forma difusa la zona distal de los huesos del tarso, sobre todo, ¿no? Este dolor va a estar causado por la disminución de la perfusión tisular, sobre todo cuando el paciente va a estar durmiendo, y el dolor los va a levantar estos pacientes. Este dolor va a disminuir cuando el paciente se va a levantarse, por lo cual el paciente, para mejorar este dolor, va a tender a sacar su pie fuera de la cama y lo va a dejar colgando, lo cual va a incrementar un poco el aumento del riego, ¿no?, hacia esa zona, el riego sanguíneo. Y por último, vamos a tener la isquemia crítica, que va a ser el estado terminal de la enfermedad arterial periférica.
Y en este estado de isquemia crítica se van a manifestarse las úlceras de larga evolución. Estas úlceras van a tener como característica que no van a cicatrizar. La isquemia crítica se va a definirse como la persistencia del dolor en reposo, que va a requerir de analgesia por más de 2 semanas y va a presentar a una úlcera o una lesión necrótica. Esta se va a medirse con una presión sistólica en el tobillo menor a 50 milímetros de mercurio. Pero en el caso de los pacientes diabéticos, este rango es aún menor y se considera el valor menor a 30 milímetros de mercurio. En esta etapa, las úlceras van a presentarse ya, pueden presentarse por traumatismos, por roces o por un simple apoyo en la zona afectada. Y también las infecciones locales pueden jugar un papel en el desarrollo de estas úlceras, en el caso en un cuadro de isquemia crítica. Bien. Respecto al diagnóstico, este debe estar orientado a identificar el correcto funcionamiento del árbol arterial, su integridad, autonomía, presencia de alteraciones patológicas y sus mecanismos fisiopatológicos. Entonces, para ello debemos realizar una valoración integral de cualquier paciente con úlceras arteriales o que tenga riesgo de padecerlas. Entonces, esta valoración integral va a incluir una anamnesis detallada, ya sea sobre sus antecedentes familiares, personales, la enfermedad actual y patologías crónicas asociadas a las alteraciones vasculares. En el examen físico, a la inspección de la piel debemos observar la coloración de las extremidades, el llenado capilar, el cual lo vamos a hacer presionando el pulpejo de los dedos del pie, y que en caso de que este llenado capilar sea lento, entonces nos podría sugerir un proceso de isquemia. También debemos valorar los anexos cutáneos de los pies, observando la fragilidad de las uñas, el aumento del tiempo en crecer y la ausencia de vellos en los pies. A la palpación vamos a palpar los pulsos de los miembros inferiores, el femoral, el popliteo, el tibial posterior y el pedio. Y bueno, los pulsos se van a clasificarse en ausentes, disminuidos y normales o presentes. A la auscultación habrá presencia de soplos, ¿no? Entonces, la palpación de los pulsos más esta auscultación de soplos nos va a ayudar a determinar la localización o la gravedad de la enfermedad oclusiva, más aún si es que hay relación con la distancia que recorre el paciente hasta que llega a presentar claudicación y ver también dónde está localizado el dolor. Entonces, el dolor es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Porque nos va a permitir poder hacer un diagnóstico diferencial adecuado con otras úlceras. Recordemos que, como ya se habló anteriormente, el dolor que se va a presentarse en las úlceras arteriales va a ser profundo, intenso, invalidante y va a condicionar la calidad de vida. Siguiente, por favor. Dentro de los métodos diagnósticos vamos a tener a los métodos no invasivos y a los métodos invasivos. Los métodos no invasivos van a incluir el índice tobillo-brazo, la fotopletismografía, ergometría, el ecodoppler arterial, angioresonancia y la angiotomografía. ¿Puedes reproducirlo el video, por favor? Bien, el índice tobillo-brazo, llamado también índice de Yao, es utilizado para estimar la gravedad de la enfermedad vascular periférica. Entonces, para poder llevar a cabo esta técnica, debemos explicarle primero al paciente el procedimiento que se va a realizar. Se recomienda que el paciente descanse unos 15 minutos para poder estabilizar la presión arterial. Pasado ese tiempo, vamos a hacer uso del esfingomanómetro, el cual será colocado primero en el miembro superior y así poder obtener la presión sistólica braquial de ambos brazos. Podemos ayudarnos también con el ecodoppler. En este caso, el Doppler nos va a permitir estudiar el flujo arterial a través de un registro de ondas de pulso y junto con la determinación de la presión. Entonces, se va a aplicarse un gel conductor hasta que se pueda optimizar el sonido. Entonces, se va a inflarse posteriormente el manguito hasta que se deje de escuchar el sonido. Posteriormente a eso se debe inflar unos 20 a 30 milímetros de mercurio más y luego se desinfla el manguito hasta que se oiga el sonido que va a indicarnos que es la presión sistólica. Posteriormente se va a colocar el manguito a nivel supramalleolar y se va a obtenerse la presión sistólica a nivel del tobillo, a nivel de la arteria pedia y la tibial posterior.
Bueno, finalmente, este índice tobillo-brazo se va a calcularse dividiendo la mayor presión sistólica que ha sido medida en el tobillo sobre la mayor presión sistólica de la arteria braquial obtenida, ¿no? Ahora, ¿cómo es que vamos a interpretarlo esto? Normalmente, bueno, el rango aceptable del índice tobillo-brazo va a variar entre 0.9 a 1.3. En el caso de asintomáticos va a variar entre 0.9 y 0.7. En la claudicación intermitente entre 0.7 y 0.5. En casos de isquemia crítica menos de 0.5 y cuando haya calcificación arterial mayor a 1.3. O sea, en resumen, si tenemos un índice tobillo-brazo menor de 0.8 y que esté acompañado de claudicación intermitente o haya dolor en los miembros inferiores, nos va a indicar que hay presencia de enfermedad arterial oclusiva periférica con alta probabilidad. Bueno, el índice tobillo-brazo se debe medir en todos los pacientes que tengan dolor en algún miembro inferior durante el ejercicio. También se debe medir en pacientes entre 50 a 69 años que tengan factores de riesgo cardiovascular, como la diabetes, tabaquismo, y en mayores de 70 años, que es independiente de los factores de riesgo. Ahora, en caso de que, si es que el dolor no va a ser de origen vascular, entonces este índice tobillo-brazo va a estar entre sus valores normales, de 0.9 a 1.3. Y bueno, también hay que tener en cuenta ciertas contraindicaciones como flebitis, trombosis venosa superficial o profunda y linfangitis. Siguiente, por favor. Reproducir el video también, por favor. Bien, acá tenemos otro método no invasivo que es la fotopletismografía, el cual va a ser un método diagnóstico que va a utilizar células fotoeléctricas para poder captar la circulación capilar distal en los dedos. Entonces, para ello se va a hacer uso de un par de fotodiodo y fototransitor que van a estar acoplados para poder adquirir la señal que proviene del vaso sanguíneo del paciente, ¿no? Entonces, este va a estar representado por una curva de llenado y vaciado capilar, y hay que tener en cuenta también de que en este fotopletismógrafo, si es que se aprecia una curva o onda plana, entonces eso ya nos indica que es patológico. Siguiente, por favor. Mm, En el caso de la ergometría o prueba de esfuerzo, este se va a realizarse en pacientes con claudicación intermitente. ¿Y en qué va a consistir esto? En que el paciente debe caminar, como se puede ver en la imagen, va a caminar en una cinta rodante a una velocidad de 3.2 kilómetros por hora. Entonces, esta cinta rodante tiene una pendiente del 10 al 12%. Entonces, el paciente camina sobre ella aproximadamente unos 5 minutos o puede ser hasta que presente dolor. Hay que tener en cuenta también de que antes y después de realizar el ejercicio debemos medir al paciente su índice tobillo-brazo. Y si es que después del ejercicio existiera un descenso más o menos del 15 al 20% de su valor, entonces sería un diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Esta prueba de ergometría o de esfuerzo va a estar contraindicada en pacientes que tienen enfermedad coronaria grave, o fallo cardíaco o pueden tener alteraciones de la marcha. Siguiente, por favor. Bien, en el caso del ecodoppler o de la ecografía Doppler, que viene a ser una técnica que nos va a aportar información acerca de la estructura anatómica de los vasos sanguíneos y nos va a permitir medir el flujo sanguíneo. Por otro lado, también va a ser útil para hacer el seguimiento de la enfermedad arterial. Siguiente, por favor. En el caso de la angioresonancia magnética nuclear, esta va a presentar una sensibilidad del 93% y de una especificidad del 100%. Y la angiotomografía computarizada, que viene a ser una técnica que nos va a permitir valorar no solo la anatomía del vaso, sino que también la relación que hay con las estructuras adyacentes. Dentro de los métodos diagnósticos invasivos tenemos a la arteriografía, en el cual se va a inyectarse contraste dentro de las arterias que se deseen evaluar y esto se va a hacerse con un equipo de rayos X. Generalmente estas tres últimas técnicas de imagen
más que todo la arteriografía, que es invasiva, suelen ser indicados para cuando se plantea una posibilidad de realizar revascularización, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, pasando ahora al tratamiento. Bueno, para el tratamiento es primordial facilitar el aporte sanguíneo hacia la herida, ¿no? Entonces debemos considerar ciertos aspectos generales del paciente, como por ejemplo la edad o si es que hay presencia de factores de riesgo, como el tabaquismo, hipertensión, dislipidemia, sedentarismo, antecedentes, su estado nutricional e hidratación del paciente, porque puede estar desnutrido, deshidratado, la higiene también, que debe ser diaria, sus actividades de la vida diaria, su situación social, económica y mental. Siguiente, por favor. Bien. Para el tratamiento local vamos a considerar ciertos aspectos concretos en los cuales tenemos que ver mm, criterios, como por ejemplo la etiología de la úlcera, ¿no? Porque principalmente tenemos que tratar la etiología y secundariamente ya vamos a tratar la lesión. Hay que ver también el estado general del individuo, si presenta alergias y el estado de la úlcera, si es que está sangrante, revisar la carga bacteriana, su grado de humedad, el estado de la lesión, si hay granulación o epitelización. También debemos evaluar las características de la lesión, como ya se había explicado anteriormente, ver su localización, tamaño, forma, pulsos, etcétera, ¿no? El estado vascular de la extremidad, ver si es que se debe revascularizar o ya no se puede. Es importante también que ante la presencia del dolor sepamos la localización, su duración, frecuencia, la calidad, intensidad, los factores que lo desencadenan, qué es lo que alivia. También es necesario hacer una buena planificación acerca de los cuidados porque las causas más frecuentes de una mala respuesta al tratamiento viene a ser la falta de adherencia al tratamiento y el incumplimiento de las recomendaciones generales. Y esto lo podemos evitar planificando correctamente, ¿no? El tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del tratamiento médico, su objetivo de este va a ser de prevenir las complicaciones asociadas a la distribución general de la enfermedad. Entonces vamos a basarnos en los factores de riesgo, el tabaquismo, la hipertensión arterial y la dislipidemia. El tabaquismo influye bastante en lo que es el desarrollo de las complicaciones cardiovasculares, entonces por ello es importante su abstención. En el caso de la hipertensión arterial, es importante el uso de los IECAS, ya que estos van a proteger el endotelio y de esta manera van a disminuir los eventos cardiovasculares. En el caso de la dislipidemia, se recomienda el uso de estatinas. Y bueno, por otro lado, tenemos a los antitrombóticos como los salicilatos. Ahí tenemos a la aspirina y a las tienopiridinas como el clopidogrel, los cuales van a reducir eventos cardiovasculares, más aún si es que estos se van a usar en combinación, ¿no? Van a tener mejor efecto combinados que en monoterapia. Y bueno, para el tratamiento específico de claudicación intermitente se recomienda el uso de la pentoxifilina, el cual va a favorecer el paso de los glóbulos rojos a través de los vasos lesionados, el silostazol que va a inhibir la agregación plaquetaria y las estatinas que van a potenciar el efecto antiagregante. A todo esto debemos agregar que el ejercicio físico es importante, ¿no? Siguiente, por favor. Mm, ya. El tratamiento, en el caso del tratamiento quirúrgico, va a depender sobre todo de una valoración conjunta entre lo que es la situación clínica del paciente y el territorio vascular que va a precisar la reconstrucción. En el caso de que se indique una revascularización, esta debe ser determinada por lo que es el riesgo de perder la extremidad. Entonces, el objetivo de esta revascularización es obtener la mayor cantidad de flujo directo hacia el pie. En caso de que se indique una intervención, debemos valorar qué técnica vamos a utilizar. Entonces, las técnicas que van a mostrar mejor permeabilidad usando la vena safena del paciente, a comparación de los implantes, de implantar un conducto protésico, van a ser las cirugías de derivación o de bypass femoropopliteas o infrapopliteas. Siguiente, por favor.
Bien, entre las formas de revascularización vamos a tener la revascularización aortoilíaca o suprainguinal, que, bueno, cuando existe una afectación difusa y extensa, habitualmente se va a tratarse con un implante de prótesis aórtica que puede ser unifemoral o bifemoral. Este tipo de prótesis nos va a ofrecer un 80% de la permeabilidad a un plazo de 10 años. Puede haber casos en que la cirugía abdominal esté contraindicada, ¿no? Porque, por ejemplo, el paciente puede tener múltiples intervenciones o puede ser que exista una infección activa, entonces la revascularización se va a realizarse a través de técnicas ya también extraanatómicas. Y, por ejemplo, usando el bypass axilo unifemoral o el bifemoral o el femorofemoral cruzado. Entonces, en caso de que ya también se realizara una angioplastía, esta angioplastía va a tener una permeabilidad del 70% a los 5 años, más que todo para los pacientes con claudicación intermitente. Siguiente, por favor. Ya, otro tipo de revascularización va a ser la infrainguinal, en el cual va a ser una técnica de elección para los pacientes con una enfermedad extensa femoropoplitea y distal. Generalmente la permeabilidad de este bypass va a variar entre el 60 y 80% a un plazo de 5 años. Ahora, en caso de que el paciente presentara lesiones cortas o que sean menores de 10 centímetros y a eso que haya estenosis, entonces lo más adecuado sería realizar un tratamiento endovascular. Siguiente, por favor. Bien. Mm, Ahora, si es que, digamos, el paciente presenta lesiones que ya están establecidas, debemos limpiar esa herida. Y si es que si se pudo llegar a conseguir una revascularización, entonces debemos ir realizando desbridamientos amplios o en todo caso una amputación parcial. Estos dos últimos procesos es para evitar que las lesiones se puedan sobreinfectar y podamos conseguir una cicatrización final. En caso de que fallara la revascularización, no se puede, o sea, y digamos, no se puede controlar el dolor o no se puede controlar la sobreinfección, entonces lo único que queda sería amputar, ya sea la extremidad parcial o totalmente, ¿no? Tenemos varios tipos de amputaciones parciales, por ejemplo, la transfalángica, transmetatarsiana, las de Chopard, de Lisfranc, entonces esas más lo vamos a ver a fondo en lo que es pie diabético. Siguiente, por favor. Bien, en caso de los pacientes que no son candidatos a una revascularización, anteriormente se podía realizar simpatectomías lumbares, pero ahora en la actualidad se están realizando estudios mediante la terapia génica y trasplante de progenitores hematopoyéticos. Esto para que pueda incrementar el número de los vasos producidos, ¿no? Ya sea por angiogénesis. Entonces, como tratamiento médico, para esas heridas que no terminan de evolucionar correctamente, se puede hacer uso de las cámaras hiperbáricas. Ahora, en caso de que, digamos, se tenga que realizar una intervención, ya sea intervención abierta o endovascular, se debe tener un programa de antiagregación indefinida y esta debe iniciarse antes de la operación. También se ha demostrado que el uso de los fármacos antiagregantes es superior en los pacientes que tienen bypass venoso en comparación con los que tienen este, prótesis, ¿no? Entonces, más que todo en la zona infrainguinal. Siguiente, por favor. Bien, en esta diapositiva tenemos un algoritmo en el que, bueno, habíamos visto ya que para tratar localmente la lesión, debíamos valorar la extremidad, cuáles eran las características de la lesión, si hay o no hay pulso pedio-tibial. Entonces, si es que aún hay pulso, debemos ver el estado de la lesión. Si hay granulación, hay que tener ciertos criterios para la curación de la herida. En este caso, primero podemos ver la limpieza, que bueno, como norma general se debe limpiar las heridas con suero fisiológico, agua destilada o agua potable. Bueno, se dice en este caso que los antisépticos son citotóxicos, ¿no? Para el tejido de granulación, ya que estos van a lesionar el tejido sano y van a retrasar la cicatrización. En el caso del manejo del exudado, bueno, es más eficaz la cura en ambiente húmedo, ¿no?
Bueno, dentro de lo que es cuidados de la piel perilesionaria también, bueno, hay que recordar que el tratamiento tenemos que enfocarlo primero en resolver la etiología y posteriormente ya tratar la lesión. Entonces debemos proporcionar un ambiente adecuado para promover el crecimiento del tejido sano y de esta manera prevendríamos pues la destrucción del tejido y protegeríamos la herida. Ahora, en caso de que sospecháramos de una infección, es recomendable que realicemos un cultivo y un antibiograma. Entonces, una vez que tengamos los resultados de estos, inmediatamente que tenemos que empezar con los antibióticos. Ahora, en caso de que, si digamos la infección se llegara a diseminar, por ejemplo, cuando tenemos celulitis o osteomielitis, es ya cuando viene a haber una isquemia crítica, entonces es necesario usar siempre antibióticos sistémicos. Bueno, también debemos intensificar la limpieza y también se puede hacer uso de los apósitos de plata que son para reducir la carga bacteriana. Debemos también mantener limpio el tejido desvitalizado, entonces para ello tenemos que intensificar la limpieza. En este caso, el desbridamiento de este tejido debe realizarse generalmente después de una revascularización y esto para poder asegurar la cicatrización. En el caso de que no haya pulso, las lesiones isquémicas o necrosis secas van a necesitar ser revascularizados, pero en este caso no se recomienda que después de la revascularización se realice un desbridamiento porque esto aumentaría el riesgo de necrosis húmeda. Entonces, lo mejor es mantener la necrosis seca aplicando un antiséptico. Siguiente, por favor. Bien, en acá tenemos otro algoritmo en el que podemos ver qué manejo darle en caso de que el paciente necesite revascularización o los cuidados que va a necesitar una úlcera revascularizada, como es la limpieza, el control del tejido necrótico, el control de la infección, el control del exudado. Entonces, en este caso, la úlcera se tiene que tratar con productos que puedan promover la cura en un ambiente húmedo, ya sea geles, enzimas. Acá entran, por ejemplo, también los apósitos de plata y de esta manera favorecer la cicatrización. En caso de que sea irrevascularizable, hay que evaluar, ¿no? Si se realiza o no la amputación, evaluar las necrosis húmedas, ver la limpieza, controlar la infección, el dolor, y si es necrosis seca usando los antisépticos. Y si es que no se puede controlar el dolor o no se puede controlar la infección, lamentablemente se tiene que amputar. Siguiente, por favor. Hay ciertas recomendaciones generales en cuanto a lo que es el tratamiento de las úlceras arteriales. Primero, que hasta que la extremidad no esté revascularizada aceptablemente, la cura debe ser seca. Entonces, al ser la cura seca, de esta manera nos vamos a deshacer, se podría decir, del exceso de humedad que facilitaría la proliferación bacteriana, ¿no? Y una futura infección. Entonces, por otro lado, también que si un paciente tiene, digamos, isquemia crítica, entonces lo mejor es no usar vendajes compresivos y solo hay que limitarnos a proteger la zona lesionada. Aunque hay ciertas contraindicaciones contra lo que es o con lo que es los vendajes compresivos, al menos luego de una revascularización, porque pueden generar edemas y que terminarían o derivarían con un síndrome compartimental. Entonces es peligroso siempre. El control del dolor también es importante. Debemos usar la medicación y la vía necesaria para poder disminuirlo. Después de que se realice también una revascularización exitosa, siempre tenemos que estar vigilantes y limpiar siempre las heridas, ¿no? Para evitar futuras complicaciones. Hay que tener en cuenta también que la buena limpieza va a favorecer a la cicatrización de la úlcera y va a disminuir el riesgo de infecciones. Cuando la herida también va a estar limpia, posteriormente se va a realizar securas que deben favorecer la proliferación del tejido de granulación y de epitelización. Un dato importante es que la mejor úlcera arterial es la que no se llega a producir. Entonces es importante siempre controlar los factores de riesgo, dejar, por ejemplo, el hábito tabáquico, regular la dieta, hacer ejercicio.
evitar traumatismos en los miembros inferiores, procurar mantener los miembros inferiores calientes y evitar el uso de ropas ajustadas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasaremos al tema de úlceras venosas. Siguiente. Bueno, las úlceras venosas se pueden definirse como lesiones con una pérdida de sustancia dermoepidérmica de las partes declives de la pierna. Estas no van a cicatrizar espontáneamente y más bien van a tener una gran tendencia a la recidiva. Estas úlceras venosas van a representar la complicación más grave de lo que es la insuficiencia venosa crónica. Respecto a su localización, si bien es cierto que pueden aparecer en cualquier zona del tercio distal de la extremidad inferior, en el 90% de los casos se van a localizarse en la cara lateral interna, en la zona supramalleolar, en la zona pretibial y en la cara lateral externa de la pierna. Su desencadenante más habitual va a ser o es un traumatismo sobre la lesión preulcerosa, aunque con menos frecuencias se puede iniciar espontáneamente sobre esta lesión preulcerosa. Ahora, también suele estar precedida por un dolor puntiforme o prurito. Morfológicamente se van a caracterizarse por presentar un fondo átono. La piel que rodea la úlcera suele tener todos los signos de dermatosis de la insuficiencia venosa, como por ejemplo la pigmentación ocre o lipoesclerosis, cianosis, incluso hay induración. Van a predominar también las formas ovales, va a haber diferentes dimensiones, generalmente van a ser de tamaño grande, con bordes excavados y bien delimitados, y suelen ser unilaterales. Siguiente, por favor. Respecto a la epidemiología, las úlceras venosas van a representar aproximadamente el 85% de todas las úlceras vasculares. Entonces, como las úlceras vasculares ya habíamos dicho que son la complicación más grave las úlceras venosas son la complicación más grave de la insuficiencia venosa crónica, entonces hay un 4 al 40% de la población que van a padecer insuficiencia venosa. Es más frecuente también en mujeres con una relación de 3:1, aunque hay autores en donde indican que la relación varía de 5:1 o incluso de 10:1. En la población general va a tener una prevalencia de entre el 0.15 y 0.63%. Va a aumentar con la edad, más aún en mayores de 65 años, aunque se estima que el 22% de los pacientes han presentado una primera úlcera venosa antes de los 40 años. Respecto a la duración de las úlceras venosas, el 50% de úlceras abiertas duran 9 meses, un 20% duran 2 años y un 8% duran 5 años. Siguiente, por favor. Bien. Básicamente vamos a distinguir dos procesos fundamentales en la etiología de las úlceras venosas. Uno que viene a ser las varices esenciales primarias y el otro que son la enfermedad postflevítica, que va a ser secundaria a una trombosis venosa profunda. Recordemos que las varices van a ser dilataciones de las venas en las extremidades inferiores y se va a darse debido a que o bien se pierde la elasticidad, se atrofia o van a desaparecer sus válvulas. Y bueno, independientemente de lo que es la etiología, toda situación que aumente la presión venosa en las extremidades inferiores va a generar alteraciones a nivel de la microcirculación cutánea y eso va a dar lugar a lo que son las dermatitis de éstasis. Siguiente, por favor. En lo que es la fisiopatología, vamos a ver que las úlceras venosas tienen su origen en la hipertensión venosa, ya sea por una disfunción de la bomba vascular, un reflujo venoso, por una disfunción valvular y hiperlaxitud de la pared venosa, ya sea en el sistema superficial, perforante o profundo, o por una obstrucción, es decir, una trombosis venosa previa, es decir, un síndrome prostrombótico o una mezcla de ellas. Siguiente, por favor. Vamos a ver que las úlceras venosas son consecuencia de una insuficiencia venosa crónica por la ausencia de una circulación venosa adecuada en las extremidades inferiores que van a generar un acúmulo de sangre o éstasis venoso con aumento de la presión en la zona de acumulación. El exceso de exudado va a provocar incompetencia del sistema linfático, originando lo que es el edema. Entonces, la misma hipertensión va a generar una inflamación, edema y un aumento de volumen.
También vamos a ver lo que es el atrapamiento leucocitario por hipertensión venosa, que va a generar un aumento en la concentración de glóbulos blancos, una inflamación crónica y signos de inflamación en la piel. Entonces, vamos a ver una alteración del tejido celular subcutáneo que se va a endurecer paulatinamente y va a haber un cambio en la pigmentación. El color de la piel circundante va a cambiar hacia un tono ocre, es decir, una dermatitis ocre, por acúmulo de depósitos de hemosiderina. De una mancha oscura va a pasar a una fibrosis de la piel, es decir, una lipodermatoesclerosis. Este va a ser un proceso muy largo y ante cualquier evento traumático que pueda ser mínimo, va a resultar una pequeña herida que se cicatriza con mucha dificultad. Siguiente, por favor. Vamos a tener factores de riesgo para la úlcera venosa. Los factores predisponentes van a ser padecer insuficiencia venosa o antecedentes familiares de enfermedad venosa crónica, también un predominio del sexo femenino que llega a ser de 7-1. Los factores determinantes, vamos a encontrar el embarazo o alteraciones en los factores de coagulación, y los factores agravantes, las úlceras venosas van a aumentar el riesgo con la edad a partir de la tercera década. También vamos a ver los antecedentes de trombosis venosa profunda o traumatismos donde se ha comprometido el sistema vascular. También van a estar incluidas las profesiones con periodos prolongados en bipedestación o sedestación, también la obesidad, las enfermedades o situaciones que dificultan la marcha, los problemas socioarticulares, la artrosis, el pie plano, también el edema y los trastornos del drenaje linfático. Siguiente, por favor. Vamos a tener acá la clasificación CEAP. La C va a ser de acuerdo al grado clínico. Vamos a tener 6 subgrupos. C0, aquí no vamos a ver signos visibles o palpables de una enfermedad venosa. En el C1 vamos a ver telangiectasias o venas reticulares. En el C2 vamos a ver varices que se van a distinguir de las venas reticulares por tener un diámetro de 3 milímetros o más. El C3 vamos a ver la presencia de edema. Y el C4 vamos a ver cambios en la piel y el tejido subcutáneo secundarios. Aquí vamos a ver, el C4 se va a dividir en 2 grupos, el C4A, donde va a haber una pigmentación o eczema, y en el C4B vamos a poder ver lo que es la lipodermatoesclerosis o atrofia blanca. En el C5 la úlcera venosa va a estar curada y en el C6 la úlcera venosa va a estar activa. La E va a ser la etiología, ya sea congénita, primaria, secundaria o sin causa identificada. La A va a ser la extensión anatómica, ya sea del sistema venoso superficial, perforante o profundo. Y la P va a ser la fisiopatología, ya sea por un reflujo, por obstrucción o la combinación de ambos. Siguiente, por favor. También en la práctica vamos a poder diferenciar tipos de úlceras venosas según la causa de la insuficiencia venosa. Vamos a tener las úlceras varicosas, las úlceras postflebíticas y las úlceras estásicas. Las úlceras varicosas se van a producir por una insuficiencia valvular de las venas. Aquí las varices van a estar presentes en las extremidades afectadas y se van a localizar en la zona malular interna, sobre el trayecto varicoso y sobre la vena perforante. Estas úlceras varicosas se van a caracterizar por presentar lesiones dérmicas por la flebostasis. Pueden ser lesiones superficiales y redondeadas con fondo hiperémico. Es frecuente la sobreinfección con eczemas periulcerosos y prurito y pueden ser unilaterales. Aquí se va a presentar las molestias al ortoestatismo. En las úlceras postflebíticas va a haber antecedentes de tromboflebitis y de edema crónico de la extremidad afectada. Suele presentarse en la zona malular interna y se va a caracterizar por trastornos cutáneos. Pueden ser extensas y múltiples, de fondo rojizo y bordes irregulares. Acá también va a haber molestias al ortoestatismo. Siguiente, por favor. En las úlceras estásicas va a haber un fallo en la bomba muscular venosa de la pantorrilla. Estas úlceras van a englobar todas las patologías que van a provocar retención hídrica, como es el origen cardíaco, hepático, nefrótico o por sedentarismo. Suelen localizarse en la área de Gaiter, como vemos en la imagen, o la zona de Polaina, y pueden ser bilaterales. Se va a caracterizar por presentar edema, trastornos cutáneos como atrofia, hiperpigmentación ocre, celulitis indurada, entre otros. Puede ser superficial, múltiples y extensas. Y va a haber una gran cantidad de exudado y son poco dolorosas. Aquí también vamos a ver molestias al ortoestatismo. Siguiente, por favor.
Para lo que es el diagnóstico, primeramente, ¿cómo vamos a sospechar la presencia de una úlcera venosa? La sospecha se va a dar principalmente por los signos y síntomas. Podemos ver una lesión redondeada u ovalada con tejido esfacelado o de granulación, principalmente en la región supramedular interna. También la presencia de una vena varicosa alrededor de la úlcera y puede ser la úlcera de tamaño variable o de bordes irregulares. También vamos a encontrar un tejido periulceroso con alteraciones cutáneas previas, ya sea una dermatitis ocre, una hiperkeratosis, una atrofia blanca o una lipodermatosclerosis. Eh, para el diagnóstico debemos basarnos en exámenes que nos permitan establecer la existencia de la insuficiencia venosa crónica. Primero, tenemos que documentar todos los síntomas venosos, es decir, el edema, la fatiga, los calambres, el prurito y los factores exacerbantes y de alivio. Luego tenemos que realizar la exploración física, incluir todos los cambios de coloración de la piel, los patrones de dilatación venosas, el tamaño y la forma de las extremidades, así como los antecedentes de trombosis venosa profunda, las alteraciones de la coagulación y factores que puedan afectar la bomba muscular, como la artritis. También se debe evaluar el sistema arterial, incluyendo lo que son la palpación de pulsos, la temperatura y la toma del índice tobillo-brazo. Hay que recordar que si es menor a 0,9, indica la existencia de una afectación en la perfusión arterial. Se debe descartar neuropatías y alteraciones en la movilidad del tobillo y también las comorbilidades como es la diabetes mellitus, la anemia y la hipertensión. Se tiene que identificar si existen factores que retrasan el cierre de la úlcera, ya que el porcentaje de recurrencia de la úlcera venosa es de un 37% a 3 años y de un 48% a 5 años. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico, principalmente se va a confirmar la etiología venosa de acuerdo a las características de la herida, como podemos ver en el cuadro, ya sea la localización, que va a ser supramedular interna, la profundidad o los bordes, que van a ser irregulares o regulares, el dolor, que mayormente van a ser indoloras, y el exudado, que van a ser abundante. Una vez descartadas las patologías no venosas, se tiene que utilizar la clasificación SEAP para la patología venosa, como ya lo desarrollamos anteriormente. Y para lo que es el diagnóstico, el ultrasonido Doppler es el gold estándar en la enfermedad venosa crónica y en las úlceras venosas, ya que va a proporcionar una información comparativa y morfológica y funcional del sistema venoso. Siguiente, por favor. Ya. En el diagnóstico, cuando se usa el Doppler, se va a presentar a nivel profundo cuando es más de 1 segundo y en el sistema superficial y de perforantes cuando es mayor a 0,5 segundos. También vamos a ver que los patrones de reflujo van a ser variables, van de 39 a 50% en el sistema profundo, de un 17 a un 57% en el sistema superficial y de un 2 a 3% de un reflujo aislado de perforantes. Por lo que no va a existir un patrón generalizado en el sistema venoso de pacientes con úlceras venosas, por lo que es necesario un estudio ecográfico venoso detallado. Vamos a ver que el uso de la flebografía como método diagnóstico no se recomienda, salvo que durante el procedimiento se haga una angioplastía y un stent en el segmento iliocava. Siguiente, por favor. Vamos a tener lo que es la pletismografía. Aquí va a incluir la fotopletismografía y la pletismografía aérea y la pletismografía con oclusión venosa. La fotopletismografía va a medir la cantidad de luz infrarroja reflejada por la hemoglobina con el fin de determinar el tiempo de llenado del plexo venoso subcutáneo. La pletismografía con oclusión venosa va a implicar la interrupción del drenaje venoso, colocando un brazalete alrededor del muslo y se utiliza un medidor de presión que va a proporcionar información sobre la capacitancia y el drenaje venoso. Y la pletismografía aérea, aquí se va a usar un manguito con cámaras de aire alrededor de la pierna y va a permitir la medición de los cambios de volumen. Los métodos pletismográficos que ya mencionamos se puede utilizar en los casos donde están involucrados la fracción de eyección o el rendimiento de la bomba muscular. No son adecuados para el diagnóstico del reflujo venoso, ya que son inferiores al ultrasonido Doppler. También vamos a encontrar otros métodos, como es la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética, que no se van a utilizar de rutina en la evaluación venosa, pero son un método diagnóstico efectivo cuando se presenta un trombo en las venas ilíacas. Siguiente, por favor. En el diagnóstico diferencial, el objetivo de la evaluación vascular es distinguir la etiología venosa de la arterial
y otras etiologías, como vemos en el cuadro, donde se van a diferenciar principalmente por sus características. Por ejemplo, en una úlcera arterial va a ser seca, isquémica y poco exudativa. En una vasculitis vamos a ver púrpura palpable o pústulas. En una úlcera de anemia falciforme, estas úlceras no van a tener granulaciones y van a ser muy, muy dolorosas, entre otras. El otro objetivo también va a ser conocer la extensión de la enfermedad venosa. Siguiente, por favor. Para el tratamiento, el manejo integral de las úlceras venosas va a incluir primeramente curar o lograr el cierre de la herida y después evitar la recurrencia a través del manejo de la etiología. Se considera 4 pilares en el tratamiento de la úlcera venosa, que va a ser la compresión, la adecuada preparación del lecho de la herida, los tratamientos quirúrgicos y el tratamiento médico adyuvante. Siguiente, por favor. La compresión, vamos a ver que el vendaje multicapa va a presentar una mayor efectividad, ya que está compuesto por una capa de lana, un vendaje corrugado y una capa elástica y un vendaje elástico cohesivo, que va a incrementar la presión y va a mantener la firmeza en el sistema venoso profundo. La compresión es el pilar en el manejo de los pacientes con úlceras venosas, ya que vamos a ver cambios fisiológicos tras su uso, es decir, una disminución del volumen venoso y va a mejorar la bomba muscular y el flujo venoso. También puede cerrar hasta un 60% de las úlceras en 24 semanas, acelerando la cicatrización y disminuyendo la recurrencia. Hay que tener en cuenta que las patologías venosas pueden presentar enfermedades agregadas como una enfermedad arterial, en donde el uso de la compresión no va a estar contraindicado. El uso depende de la severidad de la enfermedad arterial en pacientes con un índice tobillo-brazo de 0.5 o una presión menos de 60 milímetros de mercurio, donde no se sugiere el uso de la terapia comprensiva. Es importante mencionar que aquellos pacientes con un índice tobillo-brazo de 0.8 ya presentan una enfermedad arterial, aunque no se manifieste, por lo que se debe individualizar el uso de la compresioterapia. Siguiente, por favor. Para lo que es la adecuada preparación del lecho de la herida, vamos a tener el acrónimo de abordaje TIME. La T, que va a ser del tipo de tejido, vamos a ver que la úlcera venosa no suele presentar zonas necróticas, por lo que es suficiente el uso de vendajes de alta compresión, junto con apósitos no adherentes para estimular el desbridamiento autolítico y el control del exudado y acelerar la cicatrización. Si no es suficiente, se valora el desbridamiento enzimático con hidrogeles o hidrocoloides, y cuando la úlcera es de larga duración, puede desarrollar una base fibrosa donde es necesario un desbridamiento más intensivo. Las úlceras complejas con escarificaciones pueden precisar desbridamiento cortante. La I, que va a ser de inflamación o infección, aquí no se tienen que utilizar antisépticos y si hay infección, por ejemplo, exudado abundante y purulento, celulitis o mal olor, se da un tratamiento antibiótico empírico inicial hasta el resultado del cultivo y el antibiograma. Se van a usar los apósitos según la cantidad del exudado, ya sean apósitos de yodo de liberación lenta o apósitos de plata, espumas sin reborde adhesivo. Los apósitos de hidrocoloide no están recomendadas porque van a controlar mal el exudado. Siguiente, por favor. La M de exudado, vamos a ver que las úlceras venosas suelen producir exudado seroso que va a retrasar la cicatrización y va a macerar la piel circundante. Entonces, el edema también va a contribuir al mal control de la humedad y se debe controlar con terapia comprensiva, como ya mencionamos anteriormente. Para el exudado abundante, los apósitos más adecuados son las espumas, los apósitos de acción capilar y los alginatos. Se tiene que evitar los apósitos adhesivos, ya que van a aumentar el riesgo de reacciones alérgicas o dermatitis de contacto. Y el cambio de los apósitos se da en función del exudado, puede ser cada 3 días. La E, que se van a referir a los bordes, aquí se van a usar los apósitos con baja adherencia para respetar la piel perilesional, que es muy sensible, y la estimulación de los bordes va a estar relacionada con el equilibrio de la humedad. Es importante lavar la zona para eliminar los queratinocitos muertos y no favorecer la hiperkeratosis y el desarrollo del eczema varicoso. Siguiente, por favor.
Recientemente se presentó un protocolo práctico bajo el acrónimo de Dominate que se aplica en la mayoría de las fases de la herida para estimular la cicatrización. Vamos a ver que la D, que es desbridamiento, se retira todo el tejido no viable. La O de obstáculo, se tiene que eliminar los obstáculos que impidan el cierre. La M de humedad, para corregir el desequilibrio de humedad, ya sea el exceso o el defecto. La M de malignidad, para una detección temprana de la magninización. La M de medicación, ya sean con el uso de esteroides o inmunosupresores. La M de salud mental, para los pacientes con depresión en trastornos mentales. La I de infección, para detección e intervención temprana de la infección. La I de inflamación, para detectar la causa, ya sea el exceso de metaloproteínas o patógenos multiresistentes. La N de nutrición, para detectar y corregir la desnutrición y la deshidratación. Y la A para identificar y tratar la insuficiencia arterial. La T de técnicas avanzadas para seleccionar lo más adecuado para el paciente. Y la E que es de edema para identificar y tratar la etiología. Y la E de educación que se basa en que el paciente entienda los objetivos y cumpla con todas las pautas del tratamiento. El concepto de Dominate va a integrar el TIME que mencionamos anteriormente y aborda la preparación del lecho de la herida con más amplitud. Va a descartar y va a detectar las deficiencias en factores de la herida crónica y su control en la prevención y el tratamiento. Siguiente, por favor. Para el tratamiento quirúrgico se va a dar un manejo mínimamente invasivo mediante ablación endovenosa con láser o ablación por radiofrecuencia de los troncos venosos superficiales con reflujo. El estudio más reciente es la ablación endovenosa con láser trial, donde se valoró el tiempo de cierre de las úlceras venosas en 2 grupos. El primer grupo es con ablación endovenosa de la safena temprana más compresoterapia y el segundo grupo solo el manejo de la compresión. En este estudio se encontró un menor tiempo de cicatrización en el grupo donde se realizó el procedimiento quirúrgico, con un tiempo promedio de 54 días versus 82 días y un mayor tiempo sin recurrencia. Entonces, este tratamiento mejora la cicatrización de la úlcera, sin embargo, en el síndrome postrombótico no es tan claro. Siguiente, por favor. Las guías de la Sociedad de Cirugía Vascular en los Estados Unidos y la Sociedad de Cicatrización de Heridas recomiendan que para acelerar la cicatrización y evitar la recurrencia, se tiene que eliminar el reflujo axial directo a la úlcera mediante ablación de las venas superficiales incompetentes. Actualmente, el tratamiento quirúrgico es eliminar el reflujo axial y el uso de la compresoterapia para disminuir la recurrencia de las úlceras venosas. El tratamiento de las venas perforantes patológicas se da por un mapeo venoso con ultrasonido, especialmente en los casos de CC4 a C6, que ya mencionamos, que tengan un reflujo mayor a 500 microsegundos y un diámetro mayor de 3.5 milímetros, en donde la vena cruza la fascia. También se sugiere el empleo de escleroterapia ecoguiada, una ablación endovenosa con láser y radiofrecuencia según la disponibilidad. Siguiente, por favor. El tratamiento médico adyuvante, vamos a ver que en la actualidad se ve que los flebotónicos no son superiores al placebo en relación con el tiempo de la cicatrización de las úlceras venosas. Sin embargo, son eficientes en la disminución de síntomas agregados como el edema, los cambios distróficos, las parestesias y los calambres. Los medicamentos utilizados para el tratamiento coadyuvante son amplios, como vemos en este cuadro, que van a oscilar desde el uso de metales hasta los compuestos de larga trayectoria en el manejo de la úlcera venosa crónica. Siguiente, por favor. Por último, acá vemos a manera de resumen un cuadro entre las diferencias de las úlceras venosas y las úlceras arteriales. En la úlcera venosa vamos a ver que la localización mayormente se va a dar en el tercio inferior de la pierna, más frecuente en la área malleolar interna. Los bordes van a ser irregulares y van a tener un aspecto eritematoso, van a presentar exudado, ya sea moderado o abundante, y el edema va a estar presente. La temperatura de la piel va a ser normal y la piel periulceral va a presentar eczema, una dermatitis y una hiperpigmentación. El dolor va a estar disminuido al caminar o al hacer ejercicio y en las úlceras venosas es menos frecuente la presencia de infección y el pulso tibial y pedio van a estar presentes y para
Para el tratamiento, la compresión va a estar indicada. A diferencia de lo que son las úlceras arteriales, la localización va a estar en el tercio inferior de la pierna, sobre prominencias óseas, sobre el malleolo externo o los talones. Los bordes van a ser circulares, van a tener un aspecto necrótico y esfacelado. El exudado va a ser nulo o va a ser escaso y no van a presentar edema. La temperatura de la piel va a ser fría y la piel periulceral va a ser de un aspecto pálido y brillante. Va a haber ausencia de vellos, la piel va a ser frágil y seca. Aquí vamos a ver que va a haber un aumento del dolor al caminar y dolor al reposo. La infección va a ser frecuente y el pulso tibial y pedio va a estar ausente o va a estar débil. Y para el tratamiento, la compresión va a estar contraindicada. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, muy bien. Bueno, felicitar a los expositores. Creo que está bastante clara, ¿no? La exposición sobre este tema. No sé si alguien de la audiencia, por favor, tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que preguntar a sus compañeras y compañeros, por favor. A ver, Romario, avánzale un poquito para poder considerar algunos puntos, ¿no? Retrocede, a ver, bueno, a ver, ajá, retrocede un poquito. Una más. Eso, ¿no? Entonces, bueno, el tema que han comentado sus compañeros es sobre lo que es todo lo que es úlceras vasculares, ¿no? Úlceras, o sea, provocadas generalmente por alguna lesión, ¿no? Vascular, sea arterial o sea venosa, ¿no? Que ustedes saben que son las circulaciones más, que son las que tenemos en el organismo, ¿no? Y que tienen algunas diferencias, ¿no? O sea, justamente sus compañeros nos han mostrado, ¿no? Las diferencias entre ambas. Es importante, ¿no? Es muy importante conocer, obviamente, la diferencia, ¿no? De la causa, de la etiología, porque en función a eso vamos a dar el tratamiento respectivo, ¿no? Definitivamente, como han estado mencionando, y lo vamos a recalcar también más adelante, compañeros, por ejemplo, los úlceras que son venosas, generalmente secundarias pues a insuficiencia venosa, insuficiencia de safena, que estamos viendo ahora con algunos de los compañeros de práctica que están acompañando a cirugías y todo, y, y también la hemos visto en clase, ¿no? Les he dicho que generalmente pues pueden ser quirúrgicas, pueden ser manejo médico, por ejemplo, está la elastocompresión, que hablamos en la clase que sus compañeros también expusieron, que es fundamental, ¿no? Es un pilar fundamental en el tratamiento de ese tipo de úlceras, ¿no? Úlceras venosas. ¿Cuál es la importancia, pues, de hacer la diferencia? Que si no tenemos la diferencia clara, no vamos a poder tratar, porque algunas de las cosas que son para un tipo de úlceras no funcionan o se contraindican incluso para otro tipo de causas, ¿no? Por ejemplo, pacientes con úlceras arteriales, ¿no? Sobre todo las ateroscleróticas, que tienen pues una insuficiencia arterial, que también ya les he dicho que vamos a comentar un poco más extenso en la clase correspondiente. No podemos hacer el tratamiento con elastocompresión, más bien está contraindicado, ¿no? En pacientes con insuficiencia arterial severa, con ITB menos de 0.5, 0.4, más bien se contraindica el uso de elastocompresión, ¿no? Entonces, esa es la importancia, ¿no? Y por eso que nos han traído y nos han estado diciendo cuáles más son las diferencias, ¿no? Acá, como ven en el esquema, ¿no? Generalmente la úlcera venosa, más que nada, se localiza en las zonas laterales, ¿no? De las piernas, ¿ok? O puede ser también en algunas partes sobre los malleolos, ¿no? Generalmente tienen un halo de hiperpigmentación, una zona hiperpigmentada, ¿ok? Se acompaña de edema, ¿no? Generalmente, ¿no? Un paciente, o de varices francamente dichas, ¿no? Y, bueno, puede ser irregular, ¿no? Con bordes elevados también igualmente, y un tejido de granulación al medio, ¿no? En cambio, las úlceras arteriales son más, se podría decir, más localizadas, se podría decir, o sea, mucho más, quizás de menor tamaño, pero son más dolorosas, ¿no? Y se dan generalmente sobre estructuras óseas, ¿no? Sobre todo los talones, sobre todo las zonas distales como las puntas de los dedos, ¿no? Igualmente, podría ser en la zona de las piernas, pero con menor frecuencia, ¿no? Y generalmente son úlceras
que son secas, con escaras necróticas, ¿no? Puede ser un poco más delimitadas, más redondeadas que las otras, pero generalmente están asentadas pues en una piel o en una pierna fría, pálida, ¿no? Muchas veces cianótica, que no tiene pulsos, ¿no? Esa es también una importancia, por eso es importante el grupo, el cuadro que presentó Lucía al último, ¿no? Que como que un resumen de todo, ¿no? Pulsos. Y yo siempre les he dicho, y siempre les digo en las prácticas, he dicho ya en teoría, la evaluación de pulsos, sobre todo nosotros que vemos la parte vascular, es fundamental, ¿no? Y no solamente porque nos digan, porque tengo paciente con varices, y, ¿no? Y con tal cosa, evaluación, ¿no? Ya, o sea, solamente evaluar la parte venosa. Yo, por ejemplo, y les recomiendo, ¿no? Yo, si tengo un paciente, así sea con varices, ¿no? Le evalúo la parte vascular arterial. Porque he tenido, ¿no? Y como mencionaron también por ahí, hay muchos pacientes que tienen a veces que coexisten ambas cosas. Tengo pacientes mixtos con insuficiencia arterial e insuficiencia venosa, ¿no? Entonces, obviamente, si no lo detectamos, si no evaluamos, no vamos a poder, pues, redundando, detectar y sobre todo tratar, ¿no? Entonces, siempre la evaluación de pulsos es importantísima. Así el paciente venga con sus tremendas varices, evalúenle, no, te demorarán 30 segundos en evaluar un pulso femoral, un pulso popliteo, un pulso pedio, ¿no? Entonces, si los encuentras, excelente, descartaste, ya, o sea, allá no hay insuficiencia arterial, este es algo puramente venoso. Y si tienes una disminución de la amplitud o no encuentras pulsos, no, entonces, aparte de la insuficiencia venosa que pueda tener, también puede tener una insuficiencia arterial. Y obviamente ya hacer todo el estudio pues correspondiente para poder detectar la parte anatómica, ¿no? La parte dónde están las lesiones, ¿no? Y con eso también determinar el tratamiento, ¿no? Eso es importante, ya siempre la evaluación vascular debe ser integral. Lo primero que yo siempre evalúo son pulsos, ¿no? Coloración de piel, temperatura de piel, llenado capilar, ¿no? Si el llenado capilar está presente o ausente, y si está presente, ¿cuánto demora, no? Más de 2 segundos, menos de 2 segundos, porque eso también nos indica ciertos grados de insuficiencia. Si el paciente tiene algunas condiciones de riesgo como hipertensión arterial, diabetes, con mayor razón, ¿no? A pesar de que pueda tener su cuadro venoso florido, ahí tenemos que evaluar siempre la parte vascular arterial, ¿no? Porque si tratamos lo venoso, no tratamos lo arterial, no vamos a hacer un tratamiento integral y probablemente el paciente no resuelva de la mejor manera. ¿Ya? Avánzalo, por favor, a ver, Romario. Avánzalo. ¿Ok? Entonces acá ya saben, ¿no? ¿Qué cosa es una úlcera? ¿No? Una úlcera es una lesión que consiste en una pérdida de solución o pérdida de sustancia cutánea, generalmente producida por una alteración de la circulación, ¿no? Ya hemos visto la arteriovenosa que generalmente afecta a las extremidades inferiores. Esto también es mucho más frecuente en extremidades inferiores, ¿no? Puede haber en extremidades superiores, pero es raro. Insuficiencia arterial, yo he visto en algunos casos, pero son raras. Insuficiencia venosa, más raro todavía en miembros superiores, ¿no? A veces me dicen, doctor, tengo mis venas que se notan. Bueno, generalmente son constitucional, ¿no? Pero no tienen mayor componente patológico, ¿no? Entonces, siempre el 90% pongámosle, en miembros inferiores, ¿no? Generalmente son lesiones que obviamente causan dolor, causan molestias, causan limitación funcional, ¿no? Eso es lo grave de esto, ¿no? O sea, alteran la calidad de vida, sobre todo las arteriales, porque se asocian a insuficiencia arterial, ¿no? Cuando ya vemos la clase ya hemos avanzado, creo, algo les he mencionado, hay una clasificación incluso en función a los síntomas, a la claudicación, a la alteración, insuficiencia arterial me refiero, a la alteración que te producen en la calidad de vida, ¿no? Que si puedes caminar cierta cantidad de metros o caminas menos, cuando ya tienes dolor en reposo, ¿no? O dolor, pues ya, o úlceras isquémicas, ¿no? Entonces, te va haciendo una gradación, ¿no? Del tipo de insuficiencia que hay y que puede ser incapacitante muchas veces. Muchos pacientes ya no pueden ni trabajar ni desplazarse porque justamente esto causa mucha sintomatología, mucha molestia. Entonces, lo importante siempre es identificar la causa, tratar la causa, si es quirúrgica o no es quirúrgica, ¿no? Eso ya dependerá de los estudios que se realizan, ¿no? Y luego, obviamente, pues tratar, si en lo posible, siempre de calmar la sintomatología y evitar la aparición o la progresión de las úlceras, porque las úlceras son generalmente ya estadios finales de las enfermedades. Entonces ya son cuando el paciente tiene mucha severidad en la enfermedad. Entonces la idea, como mencionaron también unas compañeras, Diana creo,
idealmente la úlcera arterial, la mejor úlcera arterial es la que no aparece, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que tenemos que ser preventivos, que hay que prevenir. Y acá mucho parte la parte de la educación, ¿no? O sea, educar a nuestros pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen sus varices o pacientes que tienen su insuficiencia arterial, ¿ya? Yo les digo que esto de acá no es, o sea, que no es broma, que no es juego. Si son diabéticos, hipertensos, son un factor de riesgo, que tienen que condicionar su factor de riesgo, bajar de peso, sobre todo en pacientes muchos, pacientes gordos, sobre todo que causan con insuficiencia venosa, diabéticos mal controlados, hipertensos igualmente mal controlados, renales, ¿no? O sea, toda una serie de comorbilidades que van a condicionar a que empeoren los cuadros vasculares. Control de eso, manejo de eso, bajar de peso, caminar, ¿no? Hacer ejercicio es bueno, el ejercicio es bueno, nunca el ejercicio va a ser mal, ¿no? O sea, salvo que sea pues algo muy intenso, ¿no? O sea, a una persona con una úlcera, ¿no? No lo vas a mandar pues a correr una maratón, ni lo vas a mandar a correr, a hacer ejercicio de la competencia, ¿no? Pero sí puede caminar, ¿no? Y la caminata es indispensable, es fundamental para toda la parte vascular, sea arterial y sea venosa, ¿ya? Cuando hay incluso se considera como terapia, ¿no? La marcha, el indicar caminatas diarias para estimular la formación de colaterales cuando tenemos insuficiencia arterial. Y cuando tenemos insuficiencia venosa, igual ya hemos conversado mucho, yo les he explicado, también hablaron sus compañeras, algo mencionaron ahora, la bomba muscular, ¿no? Si la persona que camina, los gemelos están constantemente en contracción y estimulan la bomba muscular para mejorar el retorno venoso. Si uno entra en postración, viene la éstasis, trombosis, insuficiencia venosa, úlceras, ¿no? Es un círculo vicioso, una cadena, ¿no? Por eso yo también le explicaba la otra vez, creo que, no sé si todos o solamente los de práctica, pero creo que a todos. La postración es lo peor que le puede pasar a una persona, de todo punto de vista, ¿no? Por sobre todo lo que van a hacer a lo mejor geriatras, o en general, bueno, todos los médicos, porque manejamos mucha población, adultos mayores, ¿no? Mayores de 60 y adultos mayores frágiles, mayores de 80. Y yo siempre les recomiendo a los familiares, no dejen que su paciente, que su familiar se postre, ¿no? Y a ustedes también les digo, como médicos, y si tienen por ahí un familiar, ¿no? Sus abuelitos, tíos, abuelos, no sé, alguien que tenga alguna cosa que lo va a postrar, es lo peor, están condenando, y les digo así como suena crudamente, a su familiar, condenando a un sufrimiento y condenando a una muerte prematura, ¿no? ¿Por qué? Porque toda persona que se postra, vienen las neumonías, vienen las escaras, úlceras de presión, viene la trombosis, vienen las úlceras, todo, todo, y bueno, obviamente si es que la cosa pues ya pacientes con una secuela neurológica que no puede caminar y tal, bueno, ni modo, pues habrá algunos casos de estos, ¿no? Pero en la gran mayoría a veces es porque la familia no es constante, no le da el apoyo yo veo, me llaman incluso a muchos pacientes que los voy a ver a su casa y todo, ¿no? Y ahí veo más o menos yo cómo está y cómo es el ambiente, ¿no? Algunos que se preocupan, que tienen su silla de ruedas, que los sacan, los hacen pasear, los hacen caminar con su bastoncito, ¿no? Y otros que prácticamente lo dejan ahí, ya, pues, bueno, esperando la muerte, algo así, ¿no? Entonces, no es lo ideal, ¿no? Si queremos, pues, obviamente, darle una calidad de vida a nuestros familiares y a lo mejor a nosotros mismos, ¿no? En un futuro, ¿no? Entonces, eso es importante, por favor. Siempre evitar esos estados de postración porque se desencadenan muchos estados fisiopatológicos como una trombosis, aparición de úlceras, que empeoran obviamente la calidad de vida de un paciente. Ya, muy bien. Entonces, a ver, avánzalo, por favor. A ver. Acá hay úlceras, bueno, de pierna, suelen ser generalmente crónicas, ¿no? O sea, no es algo que aparezca pues en forma aguda, tiene su tiempo, ¿no? Y obviamente pues, es progresiva también, ¿no? Acá ven clasificaciones generalmente, ¿no? Úlceras arteriales, úlceras venosas, úlceras neuropáticas. Las neuropáticas no entran dentro de las vasculares, se podría decir, pero vemos bastantes, ¿no? Por ejemplo, y el tema que vamos a ver más tarde, seguro que lo van a mencionar sus compañeras, que voy a poner más tarde, el tema del pie diabético, ¿no? El pie diabético, ustedes saben que clásicamente se divide como que en dos grupos, ¿no? Los neuropáticos y los vasculares, y también uno dice los neurovasculares, ¿no? O sea, un grupo intermedio que tiene el patrón de los dos, ¿no? Entonces, neuropáticos, la circulación está conservada, o sea, no hay ninguna insuficiencia arterial, no hay tampoco ni venosa, el paciente tiene buenos pulsos, buena coloración, llene capilar, todo, ¿no? Pero hay un componente neuropático, que ya lo van a explicar más tarde seguro, y que condiciona la aparición de heridas, de úlceras, ¿no?
incrementado obviamente por la pérdida de la sensibilidad, por la pérdida de la movilidad, por deformaciones óseas, una serie de factores que intervienen en estas úlceras, ¿no? Entonces, eso también es importante también tener en cuenta, ¿no? Porque obviamente también el manejo va a ser distinto, ¿no? O sea, vamos a ir siempre. Yo, por ejemplo, les cuento, seguro que más tarde también les voy a hablar, pero yo soy integrante del Comité de Pie Diabético del Hospital del Seguro, ¿no? Entonces, como cirujano cardiovascular, pero somos un equipo multidisciplinario. Están los internistas, endocrinólogos, traumatólogos, vasculares, nutricionistas. Entonces, cuando yo intervengo, cuando hay algo vascular, pues que hacer, ¿no? Para hacer, por ejemplo, una revascularización, como han mencionado, una angioplastía, un bypass, lo que sea, ¿no? O tratar, pues, un problema venoso igualmente, ¿no? Pero cuando es problema neuropático, generalmente no hay mucha intervención de nosotros, porque la circulación está conservada, ¿no? Sino ya el manejo es ahí localmente a la úlcera, como también han mencionado ahí, ¿ya? Entonces, estos tres tipos, de los cuales las úlceras venosas son las más frecuentes, ¿ya? Avánzalo, aproximadamente un 80%. Avánzalo, avánzalo. Acá, en cuanto a úlceras arteriales, avánzalo. Miren las úlceras arteriales, avanza, avanza, miren los gráficos. Secundario generalmente a una arteriopatía crónica, ¿no? Y dentro de las cuales tenemos, avánzalo por favor. Bueno, acá hay un poco de epidemiología, lo van a revisar ustedes. Generalmente tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, es más frecuente en varones, ¿no? Sobre todo varones cuando las mujeres están en edad reproductiva, en edad fértil, generalmente tienen un cierto grado de protección para lo que es enfermedades vasculares, pero cuando ya llegan pasan la menopausia, prácticamente los factores de riesgo o la incidencia en ambos prácticamente se equiparan, ¿no? Entonces, y tiene mucho que ver también acá la edad, generalmente obviamente va de la mano con la edad, con hábitos nocivos como el tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, obesidad. Generalmente pacientes que presentan esto tienen mucho más predisposición a hacer enfermedad arterial crónica, enfermedad teromatosa, enfermedad angeítica como la tromboangeitis obliterante que tiene mucha relación con el tabaco, ¿no? La aterosclerosis clásica que todos tenemos generalmente es mucho más frecuente, ¿no? Por eso es que generalmente se presenta a partir de los 50 años para arriba, ¿ya? Avánzalo, por favor, avánzalo. Perdón, un ayudo, por favor, un minuto, un minuto. Hola, hola, perdón. Ya, ok, me salí. Ok, ¿no? Entonces acá dentro de los arteriales, acá hay una serie de clasificación que su compañero ha expuesto muy bien, que ustedes lo van a revisar, ¿no? Para poder diferenciar dentro de se puede decir las arteriales, ¿no? Tenemos las hipertensivas, ateroscleróticas, angeíticas, pero básicamente casi todas tienen un punto común que es lo que es la parte isquémica, ¿no? Avánzalo, por favor. Hay algunas características que lo van a revisar. Acá tenemos las úlceras arteriales, úlceras isquémicas, generalmente son más redondeadas y más pequeñas que, por ejemplo, las úlceras venosas, que pueden ser un poco más extensas, ¿ya? Avánzalo, es una forma también de diferenciar, pero siempre hay que hacer todo el estudio previo, ¿no? Acá igualmente van a poder ustedes revisar la descripción en cuanto a localización, dónde se localiza más frecuentemente, generalmente en zonas, puede ser plantar, zonas distales como dedos, espacios interdigitales, talones, ¿no? En algunas partes de la rodilla, pero más frecuentemente es en los lugares más distales, ¿no? Tamaño, forma, generalmente son más redondeadas, pequeñas, ¿no? Y pueden tener generalmente algún tipo de placa necrótica, los bordes son más redondeados, son muy dolorosas, como están viendo acá. Pulsos no hay, generalmente son pacientes que no tienen pulsos, ¿no? O son muy débiles, ¿no? Porque hay obviamente un componente vascular y arterial importante. Y todas las características que están más o menos acá han mencionado están muy bien y por favor revísenlas. ITB es algo importante, índice tobillo-brazo, ¿no? Que también forma parte de la evaluación no invasiva de un paciente vascular. Aparte de los pulsos, hacer un índice tobillo-brazo para determinar si es un paciente que tiene cierto grado de isquemia o no. Importante también para la parte de pie diabético, que lo vamos a ver también más tarde, ¿no? Entonces es importante. ¿Ya? Avánzalo, por favor.
¿Cómo se presenta? Etiología, ya hemos visto generalmente la aterosclerosis, ¿no? O, ateromatosa, obstructiva crónica, que va a ser básicamente lo mismo, que causa una reducción progresiva, ¿no? De la luz arterial hasta hacerla crítica. Generalmente menos del 70% de la luz, ¿no? De una arteria se considera una lesión isquémica, una lesión crítica, mejor dicho, ¿ya? Hay una isquemia, pero es una lesión crítica, que generalmente tiene que ser ya revascularizada. Lesiones menos del 70%, o sea, 20, 30, 40%, todavía podemos manejarla médicamente, pero 70% ya requiere, probablemente, ¿no? Un bypass, una derivación o una angioplastía, ¿no? Terapia endovascular, que vamos a ver también posteriormente, ¿no? ¿Ok? Eso causa una enfermedad progresiva. Avánzalo, por favor. Avánzalo. Acá ya han visto todo lo que es avánzalo por favor, todo lo que es la fisiopatología, también vamos a ver parte coronaria. Acá lo que les decía, la clasificación de la Fontaine y de Rutherford, que es en función al cuadro funcional para los pacientes, ¿no? En cuanto a cuánto pueden caminar, cuánto se presenta la claudicación, lo que dice CI es claudicación intermitente, generalmente consideran algunos 200 o 350, hay un poco de diferencia, pero empezamos en 200, ¿ya? Y estadios más avanzados, ya dolores en reposo, y 4 cuando ya presentan lesiones ulcerosas, isquémicas, ¿no? Que coincide con las 5 o 6 de Rutherford, ¿no? O sea, acá tienen todo el cuadro para que ustedes lo puedan revisar. Es importante que lo conozcan, es algo que siempre van a tener que usar y también es algo que siempre se tiene que evaluar, ¿ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Muy bien, entonces, bueno, otras causas, igualmente, tenemos ahí todas las causas que se pueden presentar, todas generalmente coinciden, ¿no? Por ejemplo, hemos visto ya, trombosis obliterante, ateroembolismo, embolia arterial, ya hemos visto la embolia arterial, ¿no? Fenómeno de Raynaud, generalmente que es una vasoconstricción distal, ¿no? Que causa pues una cianosis distal y que puede causar úlceras, ¿no? Cuando obviamente pues ya es muy severa la enfermedad, ¿no? Y tenemos una serie de causas que tu compañero también ha mencionado que la van a revisar. Avánzalo, por favor. Avánzalo. Ya, en cuanto a lo que es clínica, no, mucho dolor, ¿no? La claudicación intermitente, saben que la claudicación es un cansancio, una molestia, ¿no? Una dificultad que uno tiene cuando comienza a hacer ejercicio, cuando comienza a caminar, y que generalmente tiene que uno valorarla en metros, ¿no? Más de 200 metros es algo que casi todos podemos tener, ¿no? O es algo que no te altera mucho la calidad de vida, pero menos de 200 metros ya se considera un poco más avanzada y tenemos que hacer el estudio porque probablemente hacer ya un ecodoppler arterial, un angioten, una arteriografía, porque puede haber ya una lesión importante isquémica, ¿no? Que requiera pues ya una intervención quirúrgica, ¿ya? Cuando ya avanza esto, ¿no? Ya aparece el dolor isquémico en reposo, que generalmente es más en la noche. ¿Por qué más en la noche? Porque en la noche hace más frío, sobre todo acá en nuestro medio, en nuestra ciudad. En las noches ustedes saben que en el tiempo de helada puede llegar a 0 grados, menos, incluso hasta bajo cero, ¿no? Y el frío causa una constricción tal que provoca obviamente aumento de la isquemia y aumento de la sintomatología como el dolor, ¿ya? Que generalmente el dolor disminuye cuando nosotros ponemos el pie en declive. Es otra importancia, ¿no? Por ejemplo, cuando yo que les digo a los pacientes que son arteriales, que duerman con la pierna recta o ligeramente hacia abajo, ¿ya? Y que se pongan su bolsa de agua caliente para poder causar vasodilatación y mejorar la parte isquémica y la parte de la sintomatología. A diferencia de los venosos al revés, le digo que duerman con la pierna elevada para mejorar retorno venoso. ¿Ven? O sea, todas esas diferencias que nosotros vamos a encontrar en nuestros pacientes nos ayudan para también tomar decisiones y consejos terapéuticos, ¿ya? Muy bien. Ok, una esquema crítica cuando es un estadio terminal de insuficiencia arterial periférica, generalmente se da cuando hay índices TB menos de 0.5, ¿no? De pacientes diabéticos ya con índices menores, ¿no? Que generalmente ya hay un dolor prácticamente que no calma, es un dolor en reposo persistente, ¿no? Y que generalmente comienza a aparecer ya úlceras. Y si avanza esto, avánzalo por favor, puede progresar y puede acabar ya en una amputación. Eso también hay que ver mucho también en pacientes diabéticos, ¿no? Y pacientes arteriales severos, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de todo esto? Hay que evaluar en conjunto al paciente siempre. Anamnesis, antecedentes, diabetes, hipertensión arterial, obesidad, insuficiencia renal, patologías, son todas las comorbilidades. En examen físico, nuestro paciente no solamente vamos a ver la úlcera, tenemos que ver todo, ya les expliqué, ver la coloración de las extremidades, ver el higiene capilar, ver cómo están los anexos cutáneos, las faneras, si hay vellosidad, cómo están las uñas, si hay fragilidad, hiperkeratosis de uñas, podemos pues, sospechar de una insuficiencia arterial ya. Si vemos que no hay vello en los tobillos, ¿no? En las piernas o en los pies, o sea, igualmente sospechar de una insuficiencia arterial crónica.
palpar los pulsos, que es importantísimo siempre para poder diferenciar determinadas enfermedades vasculares. Ver si hay soplos o no hay soplos, y obviamente también ver cómo evoluciona y cómo va el dolor, ¿no? Y luego, de una vez que tengamos esto, tenemos que ya siempre hacer algunos exámenes. Por ejemplo, avánzalo, por favor. Avánzalo. Exámenes no invasivos, como por ejemplo el índice tobillo-brazo, que es muy importante, la pletismografía, ergometría o prueba de esfuerzo para ver la parte coronaria, el ecodoppler arterial, que llega a ser unos exámenes también muy, muy importantes, ¿no? Bueno, y el angioten y la angioresonancia, ¿ok? Que son exámenes, ahí están, ¿no? Ahí hemos, como yo he mostrado, pues toda la gama de exámenes de imagen que se pueden presentar y tenemos a la disposición, felizmente. Generalmente se hace lo no invasivo. Si vemos que todo está normal con índice tobillo-brazo o ecodoppler arterial, podemos quedar ahí y dar pues simplemente el tratamiento correspondiente. Pero si vemos que sí hay insuficiencia arterial, tenemos que ya hacer un examen más anatómico, ¿no? Para poder determinar, sobre todo nosotros como cirujanos, determinar si este paciente va a requerir un tratamiento quirúrgico o no, o solamente tratamiento médico. Hay que determinarlo, ¿ya? Entonces, hay que hacer, y acá ya vienen ya los exámenes que nos muestran ya todo el mapa arterial, como el angiotem, ¿no? La angiotomografía, ¿no? Que ve toda la anatomía del vaso, ve cómo está toda la zona anatómica, se puede ver porcentaje de obstrucción, igualmente que la angioresonancia, que también está tomando mucho auge en los últimos tiempos. La arteriografía es un examen clásico que muchas veces algunos consideran que sigue siendo gold estándar, sobre todo en patología infrapoplítea. ¿Por qué? Porque en infrapopliteo se puede decir que es más sensible y específica, ¿no? Se pueden ver mejor las obstrucciones. La ventaja, lo importante de la arteriografía es que se ven las lesiones desde el punto de vista endovascular. Y generalmente, yo hacía mucha arteriografía, por ejemplo, cuando era residente en Lima, hace 12, 13, 14 años, hacíamos mucha arteriografía, ¿no? Lo malo es que usa mucho contraste, ¿no? Mucho contraste, y hay que también, hay que dejar un introductor en el paciente, que después hay que sacarlo, hay que hacer una compresión muy exhaustiva porque se deja un tremendo orificio en la arteria, puede haber complicaciones como fístulas arteriovenosas, como hematomas, ¿no? O sea, da un poco más de morbilidad, ¿no? El desarrollar una arteriografía si no se desarrolla de la mejor manera. Entonces, por eso un poquito se ha dejado de lado y se ha reemplazado por exámenes que son un poco más, menos traumáticos, menos invasivos, por ejemplo, el angioten, la angioresonancia, ¿no? En la cual se usa también contraste, ¿no? Pero es mucho menos, mucho menor volumen, mucho menor cantidad, ¿ya? Avánzalo, por favor. Acá ven imágenes de que les ha mostrado su compañero. Avanza, por favor, avanza. Avanza, Romario. Avanza. ¿Qué pasó? ¿Se colgó? Ya. Acá viene, bueno, la parte de tratamiento, ¿no? O sea, acá tenemos que ver, yo les aconsejo, ¿no? Como también se han enseñado sus compañeros, primero, y ver todo lo que es el manejo general del paciente. Acá, generalmente, manejar todo lo que es el estado integral del paciente. Si es un paciente hipertenso, que controle su presión arterial. Si es un paciente diabético, que tiene que controlar su diabetes, tiene que llevar un estado metabólico adecuado. Si es paciente con hábito de tabaquismo, que deje de fumar. Si es paciente dislipidémico, que controle su colesterol, sus triglicéridos, darle medicación, si es que no se puede con dieta nada más. Es un paciente muy sedentario, que camina, una serie de medidas generales que tiene que cumplir el paciente. No ve la parte de nutrición, ve la parte de higiene, sobre todo de la zona de las úlceras, porque hay que enseñarle, educar al paciente que tiene que lavar sus úlceras todos los días, salvo que se pongan unos parches que a veces duran 2 o 3 días, 48, 72 horas, ¿no? Pero generalmente nosotros como consigna les digo, toda úlcera, sea de cualquier causa, sea arterial, venosa, angioítica, cualquiera, neuropática, tenemos que mantenerla limpia, sin infección. Si mantenemos esa úlcera limpia, tenemos un 50% de ganado del tratamiento, del manejo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos una úlcera limpia, es una úlcera infectada, ¿no? Una úlcera con tejido de granulación pobre, ¿no? Tejido necrótico, ni qué decir, ¿no? Esa úlcera nunca va a cerrar. Así le hagas un bypass, así sea una úlcera arterial, le hagas un bypass, una angioplastía, o sea, un paciente con una úlcera venosa y lo operes de las varices con láser, con radiofrecuencia, con lo mejor que quieras, nunca va a cerrar si es que esa úlcera no se mantiene limpia. Y eso tiene que ser desde el inicio, ir tratando en forma paralela. Yo siempre les explico a los pacientes, porque algunos dicen, no, tiene que cerrar la úlcera para operarme. No, le digo, trabajamos en paralelo.
Curamos todos los días la úlcera, la mantenemos limpia y vamos viendo la parte quirúrgica o parte médica de fondo. ¿Ya? Eso, por favor, siempre, ¿ya? Avánzalo, por favor. Acá hay muchos aspectos que también son importantes, farmacológicos, apoyo familiar, ¿no? Estado nutricional del paciente, cosas muy importantes que también ayudan, ¿no? Y luego vemos acá todo lo que es ya el tratamiento local, ya lo que les estaba comentando hace un rato, ¿no? Hay que ver la úlcera cómo está. Si es una úlcera infectada, tenemos que curarla más todavía, 2, 3, hasta erradicar la infección, tomar cultivos, dar antibióticos que sean sensibles al germen que estamos tratando, debridar los tejidos, ¿no? Acá, por ejemplo, miren todo esto, avánzalo, por favor, avánzalo. También ha mencionado, ¿no? Debridamiento de los tejidos. Acá ya les he explicado, ¿no? Tratamiento médico, ¿no? Todo lo que es manejo de factores de riesgo. Algunas veces se puede usar antitrombóticos, como la aspirina, el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel, pentoxifilina, silostazol, que son medicamentos que han demostrado utilidad en insuficiencia arterial. La pentoxifilina es un hemorreológico, que eso lo vamos a ver cuando veamos insuficiencia arterial un poco más con detalle, no se preocupe. Estatinas, el ejercicio, lo que les comentaba, ¿ya? Ahora nos enfocaremos un poquito más en las úlceras. Avánzalo, por favor, avánzalo. Tratamiento médico es fundamental, ¿no? Y luego tratamiento quirúrgico si es que el paciente lo requiere, dependiendo obviamente de la situación clínica del paciente, dependiendo si el paciente tiene una indicación quirúrgica. Ya les he dicho, lesiones arteriales de más de 70% estenóticas no tienen generalmente indicación quirúrgica, que puede ser una cirugía convencional con bypass, ¿no? Que puede ser con vena o con injerto protésico. Con vena, generalmente, si es infrapoplito, mejor con vena. Y generalmente se ha visto que con vena va mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la vena es un tejido biológico. Y si tenemos endovascular, angioplastía, ¿no? O sea, dilatar la arteria, dejar un stent para mejorar también la circulación, definitivamente también se puede tratar. Muchas lesiones se tratan muy bien con lesión endovascular, ¿no? Entonces, la indicación, como dice acá, de revascularización depende de muchos factores anatómicos, factores de pronóstico, generalmente en pacientes que tienen un esquema mucho más severa, ¿no? Porque ya atenta contra la enfermedad, contra la extremidad, perdón, e incluso podría causar amputaciones, ¿no? Ya no solamente de la parte de la úlcera, sino de amputaciones un poco más extensas. Entonces tenemos que evitar esto, ¿no? Tenemos nosotros que evitar, nuestro trabajo como cirujanos vasculares es justamente evitar las amputaciones, es tratar de revascularizar los miembros que se deben revascularizar. ¿Ya? Muy bien, avánzalo por favor. Eso sería en cuanto al tratamiento quirúrgico, avánzalo, avánzalo. Acá, bueno, por ejemplo, dependiendo de la zona que tengamos estenótica, ¿no? O ocluida, tenemos que enfocar el tratamiento. Puede ser desde arriba, desde la aorta, ¿no? De las ilíacas, las femorales, la poplitea, tibial, todo con una buena evaluación vamos a ver. Hoy día, por ejemplo, acabo de ver una señora con una trombosis arterial. No tengo varios pacientes con trombosis arteriales de aortas, perdón, trombosis aorta distal, que no tienen pulsos femorales, paciente que tiene que ser revascularizado lo más pronto. Bypass aorto bifemoral probablemente es lo más frecuente. Tenemos solamente en una pierna, en una ilíaca, podríamos ser más susceptibles de hacer endovascular. Incluso cuando hagamos la clase de insuficiencia arterial, eso es lo vamos a ver, ¿ya? Todo dependerá de la anatomía y los recursos que tenemos. Tenemos la revascularización clásica, tenemos la revascularización con endoprótesis, como ven acá, la angioplastía, la angioplastía con stent. El stent es como un tutor para evitar la restenosis, que también creo que hemos hablado en alguna oportunidad. Avánzalo, por favor, avánzalo. Acá están los resultados, van a ver la revascularización infrainguinal generalmente, más acá, por ejemplo, tenemos acá una angioplastía. Miren acá, por favor, con tu cursor, en la segunda imagen, miren ahí el balón cómo se va inflando, a eso, miren cómo ese balón se va inflando y va abriendo esa arteria, ¿no? Y luego en el control, miren, se comparan con la primera, como la sangre circula mucho mejor. Y si somos un paciente diabético, un paciente con una arteria muy enferma, podemos dejar un stent, que es un tutor, adentro, ¿no? Es como que nos garantiza y nos disminuye el fenómeno de restenosis. Ya, muy bien, avánzalo, por favor, avánzalo. ¿Ok? Entonces, amputaciones ya son pues lesiones lastimosamente que no han respondido, ni el tratamiento médico, ni el tratamiento local, el tratamiento quirúrgico, que son lesiones ya muy, muy, muy avanzadas, lesiones que ya van a provocar generalmente ya pérdida no solamente de la úlcera en sí, sino de todo el tejido, ¿no? Blando circundante, y ya sería el último se puede decir, paso, cuando todas nuestras intentos de revascularización han fracasado. Cuando la úlcera no va bien, se infecta, está muy infectada, el tejido está muy infectado, ya pues muy dañado, y no hay forma de poder ya revascularizar o dar
un tratamiento adecuado, pues ni modo, habrá que indicar la amputación. Que también en lo posible tratemos de que sea lo más distal posible. A la amputación más distales es mejor pronóstico. Amputaciones más proximales es peor pronóstico y peor calidad de vida para el paciente. Avánzalo, por favor. Avánzalo rapidito. Avánzalo, por favor. Ya, tratamiento coadyuvante, bueno, hay tratamiento, acá tienen como básicamente un fluxograma para poder ver cómo valorar cómo tratar una úlcera, ¿no? Generalmente en función de la parte vascular, ¿no? Ya acá lo importante, como les he mencionado, siempre tejido desvitalizado, tratemos en lo posible tratar de debridarlo. Hay que sacarlo, el tejido desvitalizado no deja que granule, es algo muy importante, ¿no? Si tenemos que hacer curas quirúrgicas, hacemos curas quirúrgicas. Si hacemos cura por lo menos todos los días en la cama del paciente o en su casa, y cuando hay que hacer una cura quirúrgica, lo metemos a sala para poder erradicar todo el tejido infectado. Úlcera infectada es una úlcera que nunca va a cerrar. Úlcera limpia es una úlcera con buen pronóstico. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Acá igualmente, ¿no? Cuando se revasculariza, cuando no se revasculariza, igualmente cuando se amputa, ¿no? Eso también lo van a revisar, por favor, el algoritmo. Avánzalo. Acá, recomendaciones generales, igual, ¿no? O sea, siempre, como le digo, curar la herida, siempre curar la herida. Los vendajes, ya se dije, no se recomiendan en pacientes con isquemia crítica y generalmente solamente son para proteger la zona lesionada, no compresivo como en una enfermedad venosa. Siempre el control del dolor también es importante, ¿no? Si se puede revascularizar, generalmente hay que volver a enfocar y comenzar a curar la herida de una forma cuando ya hay presencia de sangre. Buena limpieza, debridación de tejidos, curas diarias y cuando se pueda curas quirúrgicas, igualmente curas quirúrgicas, ¿ya? ¿Ok? Lo que le decía hace un rato, ¿no? Que me dijo su compañera, la mejor úlcera es la que no se produce. O sea, acá mucho el tratamiento preventivo, pero si ya se produjo, ni modo, tenemos que tratar de que sea lo más limpio y comience a epitelizar de la mejor manera. Avánzalo, por favor. Avánzalo. Ok, avánzalo, por favor, un poquito más rápido, úlceras venosas. Bueno, eso ya prácticamente lo hemos hablado en la clase que yo les he dado, también en la clase pasada. La localización generalmente son en las zonas de las piernas, en la cara lateral interna, zona supramalleolar, a veces en zona pretibial. Generalmente hay pacientes con insuficiencia venosa ya de por sí y un trauma desencadena pues ya la úlcera que comienza a aumentar. A veces hay un dolor más puntiforme, menos intenso, hay prurito, ¿no? Avánzalo, por favor. Generalmente son úlceras un poco más de menor delimitación. Aproximadamente son 80-85% de todas las úlceras vasculares, aumenta con la edad. Esta es más frecuente en mujeres generalmente, ¿no? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Y es progresiva, ¿no? La etiología ya hemos visto, ya no vamos a repetir esto, generalmente es la hipertensión venosa. Yo también les he explicado en mi clase, ¿no? Estamos un poco haciendo solamente un repaso. La éstasis venosa, la hipertensión venosa causa daño endotelial, fenómenos trombóticos, isquemia local, hipoxia, ¿no? Cutánea y la aparición de úlceras, ¿ya? Hay en la trombosis venosa profunda también puede haber un síndrome, ya hemos visto, postrombótico, y este síndrome postrombótico también puede desencadenar úlceras, ¿ya? Avánzalo, eso ya lo conocemos. Avánzalo, por favor, avánzalo. Avánzalo, ¿ya? Bueno, la clasificación, también la clasificación, acá un poco de fisiopatología, ya lo hemos visto, avánzalo, creo que ya es cuestión de que repasen nada más, ¿ya? Igualmente, factores de riesgo también ya hemos visto, ¿no? Generalmente viene historia familiar, historia genética, la clasificación más en mujeres, ¿ya? Insuficiencia venosa establecida. Desde que comienzan las varices grado 1, las telangiectasias o daños vasculares, ya inmediatamente sospechar que tiene un paciente una enfermedad venosa que debemos tratar. Ya la clasificación SEAP, yo también ya les he mencionado como 5 o 6 fotos, acá su comunidad también está complementando, ya sabemos en qué consiste la clasificación SEAP, es importante también conocerla, avánzalo, y las úlceras son los estadios clínicos finales, ¿no? 5 y 6, que es úlcera cerrada, y 6, que es úlcera activa, ¿ya? Acá, avánzalo, por favor, la diferencia entre úlcera varicosa, úlceras postflevíticas, también acá su compañera ha mencionado las diferencias, ustedes las van a leer, avánzalo, por favor, avánzalo. Ya, úlceras estásicas, que también igualmente es porque no la sangre entró en éstasis venoso, pacientes postrados, ya les he dicho, ya he explicado hace un rato, no postración, porque falla la bomba muscular, no hay retorno venoso y ahí vienen todas las complicaciones. Avánzalo, por favor. No, avánzalo, por favor. Acá, bueno, ¿cómo sabemos el diagnóstico? Generalmente paciente que ya tiene pues un antecedente de enfermedad venosa crónica, varices, edemas, ¿no? Ya cambios
ectróficos en la piel, hay que descartar enfermedad arterial, ¿no? Siempre hacer una palpación de pulsos, ya les he mencionado, siempre, acá también mencionan en la parte amarilla, en la flecha amarilla, ¿no? Hacer índice tobillo-brazo para descartar, ¿no? Presencia de comorbilidades como diabetes, descartar neuropatía, toda una serie, siempre va a hacer la evaluación para poder descartar otras patologías y quedar que eso algo es simplemente una patología venosa pura, como ya les expliqué, ¿no? Avánzalo, por favor. Una vez que hagamos el diagnóstico, acá igual, localización, tamaño, forma, también eso lo van a leer, ya creo que más o menos lo tienen claro, está bien. El Doppler venoso es importantísimo, con mapeo venoso también igualmente, bien realizado, podemos ver todo. Ya también les toqué el punto cuando hicimos la clase de enfermedad venosa. Un buen Doppler, ¿no? Con mapeo venoso, enfocándonos bien cómo están el sistema venoso profundo, el superficial, las afenas, las perforantes. Las perforantes son muy importantes, que también cuando hicieron anatomía vascular sus compañeros lo han mencionado. Me imagino que ustedes se acuerdan, espero que se acuerden, si no lo tienen que estudiar, ya saben, para la próxima semana. La insuficiencia de perforantes es una de las causas más frecuentes de enfermedad venosa, perdón, de úlcera venosa o úlcera varicosa. Entonces tenemos que identificarlas y tratarlas, ¿no? Si no identificamos con un buen Doppler, no la vamos a tratar, ¿no? Avánzalo, por favor. Si tenemos los troncos superficiales comprometidos, como la safena interna, la safena externa, igualmente tenemos que tratarlos. Ya acá todo lo que es la parte del Doppler, que se puede decir el gold estándar para toda esta patología venosa, ya lo conocemos. Ya les mencioné igualmente que la fluorografía ya no se usa prácticamente, está básicamente descartada, ¿no? Y el ecodoppler es el examen gold estándar que puede detectar casi de todo, de todo. Bien hecho, detecta absolutamente todo, como están viendo ahí. Ya, avánzalo, por favor. Después ustedes lo van a revisar un poco más, con mayor detenimiento. Acá, por ejemplo, algunos otros, como la petismografía, avánzalo, por favor. Algunas pruebas clínicas también. Acá vienen los diagnósticos diferenciales, bueno, de la úlcera venosa, ¿no? Con la arterial, por presión, toda una serie de cosas que van a ustedes leerlo en cuanto a la localización, características, diagnóstico. Avánzalo. Siempre tenemos que evaluar, como ya les dije al inicio, para tratar de ver cuál es la causa predisponente, ¿ya? ¿Ok? Acá lo que trataría tratamiento, ¿no? Básicamente de úlceras venosas, curar, o sea, el objetivo es curar o cerrar la herida, ¿no? Generalmente, y evitar la recurrencia. Una vez que hemos cerrado, evitar que vuelva a aparecer, ¿no? Y tratar la enfermedad venosa de fondo. Si hay insuficiencia venosa, tratar la insuficiencia venosa. Tenemos tratamiento médico, ya hemos mencionado, los famosos flebotónicos, ¿no? El dovecilato cálcico, los flavonoides, hay. A veces se usan trigantes plaquetarios, anticoagulantes, ¿sí? Hay todo tipo de patologías que pueden ser usadas. ¿Ya? Y también acá lo que es fundamental, ¿no? La compresión, que hemos visto, la compresión, a curar adecuadamente siempre el hecho de la herida, tratamiento quirúrgico en muchos casos y tratamiento médico adyuvante, ¿no? Todo eso forma parte de una integridad para poder manejar este tipo de lesiones ulcerosas. Avánzalo, por favor. Ya vamos a acabar, por favor, unos minutitos. ¿No? El tratamiento, la compresión, la compresión ya se ha hablado igualmente, es algo simplemente complemento, es fundamental, importante, descartando insuficiencia arterial severa. La elastocompresión, el vendaje multicapas o el uso de medias elásticas antivarices, de compresión también ya hemos visto, ¿no? Es una terapia muy, muy importante. ¿Ya? Avánzalo, avánzalo. Acá viene lo que es, bueno, una clasificación para poder ver bien cómo tenemos que manejar las úlceras, ¿no? Hay que generalmente hacer una limpieza local, ¿no? De las úlceras. Hay que usar muchas veces tratamiento antibiótico, puede ser localizado, ¿no? Con alguna crema antibiótica o tratamiento sistémico, dependiendo del caso. Hay apósitos, ¿no? Apósitos que ayudan a granular, ¿no? Por ejemplo, los apósitos de alginato, apósitos de plata, ¿no? Apósitos con liberación de yodo, múltiples apósitos que su compañera ha mencionado muy bien, entonces también lo van a revisar, que se pueden usar. El mejor apósito es el que mejor le va al paciente. Hay que individualizar eso también. No es que haya uno mejor que otro. Cuando ustedes les van a presentar, les van a decir que uno es la maravilla, pero eso depende del paciente. Hay pacientes que les va muy bien con ciertas cremas o apósitos y hay pacientes que no les va bien y van mejor con otros, ¿no? O sea, hay múltiples en el mercado. Siempre escoger lo que mejor le va al paciente. A veces hay que ir probando varias cosas y encontrar la mejor. Pero siempre fundamental el lavado con agua y jabón. Es suficiente, ¿no? Las cremas son complementarias. El lavado con agua y jabón y agua y jabón puro, ¿ah? No evitar los antisépticos, evitar el alcohol, evitar el yodo, porque produce hasta quemaduras, ¿no? Evitar a lo mucho la clorexidina, evitarlo. Generalmente con agua y jabón conseguimos una adecuada limpieza de la úlcera. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Avánzalo, por favor. Acá ves cómo manejar todo lo que es el exudado, el edema. Acá también me pareció todo muy importante. Esto
este acrónimo del Dominate, ¿no? Léanlo, por favor, que son muchos factores que tenemos que tratar y manejar para poder conseguir un cierre exitoso de una úlcera. ¿Ya? Véanlo, por favor, que está muy interesante. ¿Ya? Aváncelo. Tratamiento quirúrgico, ya es recordando igual lo que ya hemos mencionado. Si el paciente tiene insuficiencia de safenas, hay que tratarlo quirúrgicamente. Si tiene insuficiencia perforantes, igualmente. Puede ser con la fleboextracción clásica, puede ser con radiofrecuencia, puede ser con láser, cualquiera de las técnicas quirúrgicas aceptadas podemos usar, puede ser escleroterapia también, ¿no? Ligadura de perforantes, muchas, todo dependerá de lo que es nuestro diagnóstico y con eso enfocamos el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Bájalo, avánzalo por favor. Pero también acá lo han mencionado muy bien. Okay. Igual, las perforantes son muy importantes, siempre hay que manejar perforantes, avánzalo. Acá tenemos todas las técnicas quirúrgicas que ya les he mencionado, el tratamiento médico también ya les he mencionado, yo también lo hemos visto en clase respectiva, avánzalo por favor, es importante. Y la diferencia del último cuadro que le mencionó su compañera, ¿no? Cómo diferenciar lo venoso arterial, que creo que también ya lo hemos mencionado, ¿no? Eso por favor repásenlo porque siempre es importante ver la causa para poder enfocar el tratamiento. Si no tenemos la causa adecuada, el tratamiento que demos no va a ser el mejor, no va a ser el óptimo y obviamente podemos tener fracaso en este tratamiento, ¿ya? Muy bien, creo que con eso acabamos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Más tarde hablaremos un poquito más a lo mejor de cuando ya hablemos de pie diabético, pero hay que tener muy en cuenta este tema de las úlceras. Se ve bastante y generalmente son estadios finales. Hay que en lo posible evitar llegar a esto. Ya depende mucho de la educación del paciente, depende mucho de la medicina preventiva. Muy bien, creo que ya tienen otra clase también, chicos, y ya nos encontramos más tarde. Si no hay preguntas, no hay dudas, creo que todo está más o menos claro, y ya nos encontramos más tarde. Ya, tengan ustedes buenas tardes, ya nos vemos más tarde. Si tienen alguna pregunta o duda de este tema, la hacemos más tardecito. ¿Ya?